director del Archivo Histórico de Concepción también. Eh, bueno, y bueno, además creo que Armando también es miembro de la Academia Chilena de Historia, si no me equivoco. Ujú. Así que es un honor poder contar con su presencia, con conocer su trabajo, que es algo muy importante. Armando tiene una trayectoria enorme, enorme, enorme. Eh, Me faltan dedos para contar la cantidad de libros que he escrito, que tengo la gracia de conservar algunos por aquí, que algunos lo he comprado, otros lo he recibido de parte de su mano. Así que él es una tremenda persona, muy enfocado en su trabajo y muy, muy dedicado. Así que, bueno, lo invitamos, Armando, a compartir tu trabajo y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? José, ¿cómo están amigos, amigas? Muchas gracias por acogerme, por invitarme. La verdad que para mí es muy grato esto, porque veo que es una institución viva, activa, con pasión, verdaderos amateurs, en el sentido propio de la palabra, es decir, que apasionados y aman lo que hacen. Me recuerda a mis orígenes, porque yo soy abogado de origen y trabajé como abogado, estudié mucho, etcétera, pero me gustaba la historia. Me gustaba tanto la historia que entré a la Sociedad de Historia de Concepción, fui presidente por 10 años, mientras me dedicaba en la vida real a otras cosas. Pero era tanto el amor por la historia que en algún minuto decidí dar el salto y transformarme en historiador profesional, o sea, salté a la otra vereda, me fui a la universidad, estudié otro magíster, hice un doctorado y entonces me olvidé de ser abogado, uno nunca se olvida, pero en realidad yo respiro, duermo, sueño, imagino historia de lunes a domingo, incluso años bisiestos. Así que lo que dice José, muy generoso en su juicio, es verdad en cuanto a que realmente la historia para mí es una verdadera pasión. ¿Eh? He trabajado muchos temas. Yo trabajo dos líneas básicamente, la historia política de Chile, de una mirada regional, descentrada. Ahí tengo un libro muy polémico que otro día le envié a José, que se llama Concepción contra Chile, imagínense. Por ese libro me piden visa, vacuna y de todo para ir a Santiago. Pero también tengo una mirada de historia regional en un sentido moderno, porque siempre la historia regional era como la hermana menor de la historia, como una cadena. Antes de llegar a la historia científica, la historia regional era de cronistas, era de personajes locales que lo hacían por simple cariño al terruño. Yo no, yo creo la historia regional como una perspectiva más igualmente válida que la historia política, que la historia económica, y por eso he intentado darle más densidad académica y he escrito muchos libros en esa perspectiva en varios temas que me van generando cierta especialidad. Son como 30 los libros que he escrito, algunos buenos, otros malos, pero muchas que he escrito. ¿Eh? Y justamente un tema que acabo de terminar de escribir, un libro que está ahora diseñándose para entrar a la imprenta, es la historia del Cementerio General de Concepción. Y a eso me voy a referir hoy día con unas lindas imágenes, pero en realidad lo que traje son unas fotos bonitas nomás para irlas conversando. En esto yo encuentro que es una cosa coloquial de amigos, no es una cosa así de historia dura. Solo quiero contarles cuál es mi vinculación con el cementerio. Por supuesto, la vinculación propia de un verdadero penquista. Yo nací en un hospital que se llama Santiago Alemán y voy a morir en el cementerio de Concepción, que están como 8 cuadras, así que espero en mi vida haber recorrido esas 8 cuadras y terminar en este cementerio donde ya están mis padres y donde tengo muchos amigos, porque el cementerio es la otra ciudad de Concepción. Tiene como 1 millón de muertos, tanto habitantes como la ciudad, está a punto de cumplir 2 siglos, eso va a ocurrir el año 23 y estamos trabajando en esa lógica, y por lo mismo tiene una historia que merece ser contada. Pero mi vínculo con el cementerio no es solamente historiográfico, académico. Hace unos años atrás, ya hace 8 años, estoy a cargo de la Corporación Social y Cultural de Concepción, que se llama CEMCO, que es una corporación de derecho privado, pero que administra bienes municipales, bibliotecas, museos, el archivo histórico que yo mismo fundé ahí en la biblioteca, que ustedes han visto que hace sus publicaciones, sus libros, y el Cementerio General de Concepción. Entonces, me tocó la responsabilidad de ser el jefe del director del cementerio. Esa es la realidad. Y entonces yo, que como buen historiador, crítico, académico, siempre reclamando que el patrimonio, me dijeron, bueno, a ver qué puedes hacer. Y el cementerio, cuando yo asumí, el año 2013, está todavía destruido en el suelo por el terremoto del 2010, pero también hay muchos monumentos en el suelo de terremotos anteriores, así que la pega era enorme, era rehacer una ciudad. La tomamos con entusiasmo, con mucha voluntad, con apoyo a los funcionarios que entendieron también que su labor no era solamente la sanitaria propia del cementerio, sino también contribuir a custodiar y recuperar un patrimonio maravilloso que ya no existe en Concepción. En Concepción ya no queda neogótico, queda muy poco neoclásico, muchos estilos están perdidos, están ahí solamente en este cementerio, que además es un parque, que ahora está rodeado por la ciudad, por lo mismo también una reliquia desde el punto de vista natural.
Y hemos estado trabajando estos años en un rescate patrimonial que no solo es material de los monumentos, también es, por supuesto, de las historias, de los símbolos, de todas las dimensiones culturales propias de un cementerio. Hemos estado estudiando, por ejemplo, las epidemias, ¿no? Hemos estado rescatando el archivo. Así que un poquito de cada cosa les quiero contar sumeramente en este camino que estamos transitando hasta el Bicentenario. Y solamente les comento que vamos a hacer sede probablemente, estamos postulados el año 2023 al encuentro iberoamericano de cementerios patrimoniales, donde va a venir gente de toda Iberoamérica, o sea, de Portugal, de España, de México, más de 200 personas, y vamos a cerrar con ese broche de oro nuestro Bicentenario, donde espero que ustedes no esperen tanto para venir, vengan antes, pero ese día estemos todos los que amamos los cementerios y los que amamos la historia regional. Yo traje una presentación, como decía, si alguien me la puede tratar de compartir, vamos a irla haciendo avanzar. ¿Está en modo presentación? ¿Y se ve o no? Se ve perfectamente. Al siguiente. Estoy avisando. Eso era el cementerio hacia 1920. El cementerio de Concepción estaba lejos de la ciudad, porque por supuesto los efluvios, ¿no es cierto?, de las iglesias, de los cadáveres, podían contaminar y contagiar, así que se hizo este cementerio, que un siglo después de su creación era un espacio pequeño, confinado, pero lleno de mausoleos hermosos, y como quien dice, un cementerio en el campo. Ese es el punto de partida. La siguiente. Pues la historia de Concepción, todos saben, comienza en Penco, ¿cierto? O sea, la ciudad fue fundada por Pedro Valdivia, a orilla del mar, destruida muchas veces por terremotos y maremotos, finalmente trasladada en 1751, en realidad 64, fue un proceso largo, quizás demasiado democrático, que llevó a que Concepción si viniera a este valle de la Mocha, donde está hoy día, y había el mar, quedaron las ruinas de la antigua ciudad. Ahí está la ruina de una iglesia que dibujó Le Breton, que aparece en el atlas de Dumont d'Urville. Y estas iglesias, por supuesto, a la manera antigua y colonial, todas tenían su cementerio, como también lo tenía el hospital, que era un lugar en que más se iba a morir que a curarse. Y entonces es interesante que hoy día, si ustedes han escuchado, que Penco busca rescatar su pasado, ha hecho un trabajo muy interesante. Daniel Stuart, que creo que nos acompaña, esperamos pronto publicar su libro sobre Penco, recuperando la memoria de esa antigua ciudad que se llevó al mar y de la cual hay poco vestigio, pero sí hay memoria, por ejemplo, de que la iglesia de San Francisco, que está frente a la plaza, hay nada menos que 6 gobernadores de Chile enterrados, entre ellos quizás, a ver la siguiente, la mina siguiente, el más importante, por supuesto, Alonso de Rivera, fundador del Ejército de Chile, y que sería uno de los 6 gobernadores que están en Penco, mostrando que el cementerio, y mientras más noble el personaje, más cerca del altar, era el lugar de entierro en tiempo colonial. La siguiente. Ahora esta costumbre de enterrarse en las iglesias o en pequeños cementerios al lado de ellas también se llevó al Concepción de la Mocha, donde está la ciudad hoy en día, al casco histórico. La catedral que hizo el obispo Hipólito Salas en 1867 tenía unos hermosos mausoleos. El suyo, por supuesto, era muy bello, aparecía sentado en un trono. También estaba el mausoleo del obispo Elizondo ahí en mármol. Todos esos, por desgracia, quedaron destruidos cuando las torres y la catedral misma fue demolida después del terremoto del 39, así que ahí se perdieron muchos vestigios de personajes del pasado, pero hoy día la catedral actual, inaugurada el año 50, tiene una cripta muy interesante donde hay varios obispos importantes enterrados, pero solo la excepción porque ya casi no hay entierros en el centro de la ciudad, están todos en este cementerio de Chepe y por supuesto los actuales cementerios parques que Concepción cuenta con varios. La siguiente. Ahí está el convento de las Trinitarias, que también fueron por supuesto una orden religiosa llegada en el siglo XVI a Penco, que después se trasladó a Concepción de la Mocha. Tenían su convento a 3 cuadras de la plaza, en una calle que todavía se llama Trinitarias. Después se fueron a Pedro Valdivia, un sector residencial. Hoy día están de vuelta en Penco, increíblemente. 4 siglos después volvieron al antiguo Penco, pero su convento obtuvo una dispensa y durante el siglo XIX las hermanas se siguieron enterrando ahí mismo en este convento, que por desgracia también sucumbió en el terremoto del 39. Siguiente. De hecho, si uno mira ese plano que corresponde a la concepción original del 1752, uno puede ver varias cosas. Por supuesto, a la derecha, hoy nos ubiquemos, está el río Biobío. Yo creo que todos deben conocer Concepción.
Arriba, por supuesto, el Cerro Caracol, el actual Parque Ecuador. Abajo a la izquierda hay una pequeña laguna, que es las Tres Pascualas. Hay una laguna más grande justo al lado del casco histórico, que es la laguna de Gavilán, hoy día desecada. Al pie de ella está el Cerro Gavilán, hoy día Cerro Amarillo, donde fue el combate de la independencia. Y si ustedes ven los puntos oscuros en el plano, corresponden a los antiguos conventos de la ciudad en la época de la refundación. El cuadrante vacío al centro de la plaza, al frente está la catedral, en diagonal con la catedral está la manzana, que en realidad eran dos, destinada a los jesuitas. No, la otra, esa es la catedral. A la izquierda de la plaza, a la izquierda, más arriba, ahí estaba las dos manzanas destinadas a los jesuitas, que después fueron Colegio Inmaculada Concepción y que ahora se está recién derrumbando. Ahí hay un cementerio, a una cuadra de la plaza, que incluso hay un cementerio indígena, y como cosa anecdótica, hay un edificio que costó muchos años construir, que las empresas quebraron varias veces, y todos pensaban que era una maldición, porque cuando cavaban aparecían cuerpos, y era por supuesto por el cementerio jesuita. Más allá está la manzana de los agustinos, arriba a la izquierda, un poco más al medio está las trinitarias, ahí están los dominicos más a la derecha, y quiero mostrarles solamente que en el extremo derecho, más abajo, pero en el extremo derecho, este cuadro exactamente era el Hospital San Juan de Dios, ¿no es cierto?, donde también había un cementerio. Entonces, esos eran los cementerios de la ciudad, había otros, podría mostrarles, y la idea era trasladarlos fuera. Esta idea de trasladar los cementerios fuera de la ciudad es una idea antigua, ilustrada, europea, que en España se está imponiendo porque había habido epidemias y todos ya sabían lo insalubre que era, por supuesto, enterrarse en iglesia o en lugares cercanos. Llegó la orden del rey, todo el detalle está en mi libro, están todas las reales cédulas, etcétera, pero básicamente nadie lo cumplía. Ambrosio Higgins hizo la consulta y se estableció que realmente hacía falta muy poco esto, a lo mejor en Concepción, en Santiago, en ciudades más grandes, ciudades pequeñas que eran básicamente fuertes, en la frontera no era necesario, pero en el caso de Concepción se pensó que era una necesidad. Se impuso la orden en tiempos coloniales y no la cumplió nadie. El único que la cumplió fue Amat de Junien, que era un virrey muy jodido, y él logró instalar en Lima este cementerio magnífico que hoy día, por supuesto, un gran museo nomás, el Presbítero Maestro, que funcionó antes antes de la independencia. Y en Concepción, en cambio, estas ideas quedaron postergadas, como en Santiago, que recién después del año 11, con el primer congreso y luego en el gobierno O'Higgins, logra instalar su primer cementerio, como bien dice, extramuros. En el caso de Concepción, nomás quiero comentarles que hay una especie de serpiente más abajo, no sé si la ven, una laguna en forma de serpiente, y debajo de esa laguna, que no aparece, está el Cerro Chepe. Ahí está Chepe, a orilla del río, eh, frente a lo que hoy día es San Pedro, y entonces vamos a ver después que el cementerio de Extramuros se decide instalarlo a este lado, o sea, más abajo en este plano del cerro, para que justamente los vientos, la distancia y la colina pudieran contener los humores tan contagiosos de los cadáveres, y por lo tanto es el lugar donde se instalará este cementerio de Concepción el año 1823. El 4 de noviembre, la fecha que yo deduje a partir de las reuniones de la Intendencia, en que la orden terminante del director supremo Ramón Freire la cumplió su primo, Juan de Dios Rivera, ¿no es cierto?, como intendente, y se dispuso que los cadáveres debían enterrarse ya no más en la ciudad, sino en este nuevo cementerio de Chepe, que era un simple peladero, sin siquiera una cruz ni un muro, y ya no en la ciudad, lo que por supuesto, como ocurre siempre en Chile, tuvo numerosas excepciones durante el siglo XIX. La siguiente. Bueno, ahí está la cédula donde se pide que los entierros se hagan fuera de la iglesia, en lugares más higiénicos, que costó mucho cumplirla, como ustedes ven, un tema que venía ya 30 años antes y que en Chile solo se instala con las medidas modernizadoras que adoptaron los primeros gobiernos republicanos. La siguiente. Y ese es el Cerro Chepe, para que lo veamos. Esto está visto desde el río. Lo que se ve al extremo inferior, en color amarillo, es la vía férrea, el ferrocarril a la Arqueta, a los ríos, que se instaló hace 1890. Hay parte del famoso puente ferroviario, que es una joya de la ingeniería, ya 130 años operativo y sigue funcionando. Y está a punto de iniciarse la construcción de un nuevo puente, que es el mismo lugar, con un nuevo túnel. A la derecha, la ciudad ya llegó a los pies del cerro, con poblaciones que antes eran marginales y ahora se han ido mejorando, pero ahí se ve el casco histórico, la ciudad que crece, y a la izquierda ahora hay una autopista que recorre por la orilla del río,
hacia Talcahuano, luego hay una especie de vacío, y hay un cementerio parque, y luego el cementerio Concepción. Esos árboles que se ven más arriba, ahí, ese es el límite de nuestro cementerio general de Concepción, un gran cementerio, 28 hectáreas, una ciudad, ya decía la cantidad de muertos, son 6 generaciones de penquistas que contiene. El terreno que se ve en verde, en primer plano, hoy día es el cementerio Parque Concepción, un cementerio privado cuyo terreno la municipalidad entregó en concesión hace unos años atrás. Tenemos muy buenas relaciones con ellos, pero son un cementerio parque, la lógica que ustedes conocen. Nuestro cementerio llega hasta la orilla del cerro y son estas 28 hectáreas, que no es poco para un cementerio de ciudad, y lo que lo hace muy interesante, con muchos rincones y con muchas historias. La siguiente. Bueno, donde está el puente ferroviario estaba el puerto de Chepe, puerto del cual llegaban todos los barcos de la frontera, 80 o 100 barcos que recorrían este río hacia fines del siglo XIX, barcos a vela, incluso hubo barcos a paleta, a vapor, barcos que venían de Nacimiento, de Santa Fe, traían el cuero, traían la madera flotando. De ahí también partían los barcos que atravesaban hacia San Pedro, hacia el fuerte San Pedro, que quedaba donde hoy día está la iglesia de la Candelaria, y después hacia la frontera. Recordemos que el primer puente, digamos, no ferroviario, carretero del año 34, se inauguró el año 43, o sea, ante 4 siglos de nuestra historia, no había cómo cruzar este puente sino a través de los vados, como el de Santa Juana o el de Concepción. Y en este punto, que es Cerro Chepe, está el puerto de Chepe, ahí iba la gente a lavar su ropa, se puede ver a la derecha, y el camino que venía desde Concepción hacia el cementerio pasaba por el otro lado del cerro, que hoy día el camino de Talcahuano, o bien por la orilla del río, bordeando el piedemonte, porque como se aprecia detrás del barco, esta zona siempre se inundaba, había pantanos, había vegas, y había una laguna que vimos delante en forma de serpiente, así que una de las complejidades del cementerio era justamente cómo sortear esta zona tan baja, llena de pantanos, que era la Concepción de la Mocha, y que poco a poco se ha ido elevando y secando con los años, los terremotos y también la intervención urbana. La siguiente. Hay un plano, un detalle, del plano de Pascual Vinimeli, que hizo para el proyecto de ferrocarril en 1864, y se aprecia lo que conversamos. Está el casco urbano, que ya se acercaba hacia donde está el cementerio está arriba, a la izquierda, ¿no es cierto? Ven una calle diagonal que permitía acercarse hacia el puerto de Chepe y que también se usaba para llegar al cementerio, y que hacia la izquierda se bifurcaba hacia el puerto de Chepe, y hacia la derecha iba recorriendo el pie de monte del cerro y iba hacia el camino de Talcahuano. Y ahí entonces, en un punto que se llamaba Portezuelo de Chepe, se desviaba y llegaba hasta el cementerio que probablemente ustedes el otro día supe de una charla a Carlos León, que ha trabajado muy bien todo el tema de los disidentes, le habrá mostrado esta imagen, y una letra R que aparece arriba corresponde al pequeño cementerio disidente que funcionó en el siglo XIX y que ya en los años 20 del siglo XX se fusionó con el cementerio general. Entonces ahí se aprecia la zona de Vegas, se aprecia la laguna, se aprecia el camino de circunvalación, y la línea negra debe haber sido el trazado del ferrocarril, que no funcionó, pero el proyecto de Vinimeli, y se ve ya como el cementerio era parte de la ciudad, pero estaba alejado e interrumpido físicamente por esta gran colina de Chepe que recién vimos en una foto. La siguiente. Ahí está el cementerio hacia 1910, en Panorama de Chile. Pequeño, el río atrás, la desembocadura, ese cerro que se ve al fondo, es el Cerro Pompón dentro de la estancia Hualpén de Pedro del Río, que por lo tanto está el mar ahí mismo, la desembocadura. O sea, un lugar hermoso. Esta vista tomada del Cerro Chepe, que permite tener una mirada de altura. Todo lo demás eran vegas y campos. Era un cementerio en medio de la nada, cruces blancas, edificios en medio del campo. Se aprecia al centro una pequeña punta, y al lado estaba el mausoleo de Víctor Lamas, una joya. Este es Víctor Lama, correcto. Este es Víctor Lama, que lamentablemente se cayó en el terremoto del 2010, que era una joya en piedra peliquén. Por supuesto, ya sabemos que un gran senador, fundador del Diario Sur, un hombre radical. Justo al lado, en una de esas puntas que se ven, todavía existe como mausoleo de Candelaria Soto, una patriota, heroína de la independencia, cuya historia cuenta Juan Egaña en el chileno conservador los presidios, y ahí tiene su tumba, construida por Juan Pradel, su marido, y ahí se ve el edificio del cementerio, que era un edificio de una cuadra de largo, que incluía, por supuesto, unas salas de reuniones, caballeriza, y también una sala de anatomía, donde el capellán, si es que no había cirujano, intervenía a los cadáveres para saber si estaban efectivamente muertos o conocer la causa de la muerte en caso de que hubiese una divergencia.
antes de proceder al entierro, antes que todo se modernizara y se inventara el servicio de salud y las causas unificadas de muerte, el capellán tenía funciones que eran mucho más allá de las religiosas. Pero también tenía su capilla. Lo que se ve ahí en forma octogonal es la capilla del cementerio, que ya estaba, que fue inaugurada en 1861, después se derrumbó. Ahí donde está esa capilla es la Plaza Pedro del Río, donde está hoy día el mausoleo del filántropo. Y fíjense qué curioso, yo encontré que la capilla del presbítero maestro de Lima, que está inaugurada el año 42 ya, construida un poco antes, también era octogonal. O sea, es probable que este cementerio de Concepción haya copiado la idea de la capilla octogonal del de Lima, país con el cual todavía teníamos buenas relaciones, ¿no es cierto? Y podíamos copiarle su buena idea. Así que este era nuestro cementerio hace poco más de un siglo. Veamos la siguiente. Bueno, el cementerio, por supuesto, tiene sus mausoleos blancos y toda esa soberbia de las élites dirigentes, pero también refleja todas las crisis sociales, las guerras civiles y, por ejemplo, las epidemias. Hay una revista humorística del año 10, Chantecler, en que el cólera se le aparece a los políticos y la amenaza de muerte. Las epidemias fueron recurrentes en Concepción, terribles. Concepción es una ciudad en que murió más gente que la que nacía entre 1980 y 1920, cólera, difteria, tisis, diarrea en el caso de los niños. De hecho, las estadísticas son horripilantes y recién empiezan a mejorarse hacia los años 40 del siglo XX. Y de eso hay vestigios en el cementerio. Si vemos la siguiente, nosotros estamos investigando ahora con historiadores y con un arqueólogo, con un grupo de estudiantes de antropología de la universidad, 7 patios de párvulos en el cementerio. Ahí ven ustedes uno. Son tumbas de niños desde 1900 a 1940, que son muchísimas. Y estas son tumbas, yo diría, casi de élite, porque uno las ve que aunque están derruidas, son bien construidas. ¿Para qué decir cuántas tumbas de niños tienen que haber habido en patios comunes o en fosas comunes? Porque la verdad que la mortalidad infantil era pavorosa y era más grande que la mortalidad de los adultos. Así que estamos tratando de rescatar esto primero a través de los vestigios, hemos revisado los libros, hemos revisado las tumbas, anotado todo lo que existe, y para después reconstruir esto, cómo era la muerte, cómo se percibía, y por supuesto de varias dimensiones, sanitaria, simbólica, cultural, y es también una de las tantas dimensiones de la historia de Concepción que todavía pueden verse en el cementerio. En la siguiente. Este es el Angelito, ¿no es cierto?, de cuadro de Arturo Gordon, que por supuesto es algo tradicional en Chile, que la muerte es sublimada a través de esta idea de que los niños que morían se iban al cielo y por lo tanto no había que sufrir, había que alegrarse. Así que unos tantos cuadros que hay o representaciones sobre la idea del angelito en el Chile eh, anterior a los años 70, y todavía por ahí algo se escucha en los campos. La siguiente. Bueno, hay muchos temas ligados al cementerio. Se puede hablar de las marmolerías, se puede hablar de las funerarias, se puede hablar de las floristas, se puede hablar de una serie de expresiones culturales, como por ejemplo las romerías o bien los cortejos, que eran a pie. Por ahí estaba mirando delante unas fotos de la muerte de Enrique Molina, el año 64, el cortejo a pie, partido de la universidad. Em, yo también leía el otro día la historia de Chuballante, que cada vez que moría un obrero partían y se demoraron una semana el cortejo porque iban parando en cada chingana que existía en el camino, haciendo sed, y por lo tanto si moría uno, el empresario sabía que iba a tener 10 trabajadores que no iban a volver de un lunes al otro, y ahí se aprecia, ¿no es cierto?, esta costumbre de marchar a pie siguiendo el cortejo. Es parte también de la cultura funeraria que ha ido cambiando, porque cuando yo entrevisté a los antiguos funcionarios, hablaban de que la gente era mucho más formal, que el luto era más estricto, que todo el mundo venía a pie. Hoy día, en cambio, las costumbres han ido cambiando y el 1 de noviembre y todas las fechas especiales tienen menos brillo, menos preparación y menos solemnidad que antaño, como ocurre en otras dimensiones de la vida social. La siguiente. Solo a modo de referencia, me imagino que Carlos igual le comentó que entre todas las fuentes que hay para estudiar el cementerio, los mismos volúmenes que el cementerio conserva de documentación, que no están completos, pero hay documentos de fines del siglo XIX, de la prensa, que nosotros en el archivo histórico hemos subido varios diarios muy útiles. El Correo del Sur, por ejemplo, tiene 20 años dedicado y tiene muchas notas sobre el cementerio que utilicé en mi investigación. El Faro del Biobío, el primer periódico de Concepción, 1833, también tiene notas sobre el cementerio. Pero lo principal son las actas de la Junta de Beneficencia de Concepción, que se hizo cargo del cementerio en 1832, o sea, ya llevaba casi una década funcionando, antes se administraba desde la Intendencia y la Catedral,
y que hacia los años 40, 50 entregó la administración al Servicio de Salud, y nosotros como Corporación Senco Municipal somos responsables del año 1981. Pero esas actas de la beneficencia, que básicamente eran personas de buena voluntad, personas de élite, que de manera voluntaria se hacían cargo de esto como administradores, nombrando un mayordomo que residía en el cementerio, han dejado testimonio de sus decisiones, de sus acuerdos, de sus conflictos, de las remuneraciones en estas actas que son muy útiles para la investigación. Una parte muy pequeña de ella está en Santiago, en el Museo Laval, de Historia de la Medicina. Laval se la llevó a Santiago, no sabemos por qué. Una gran parte está en la Sala Chile de la Universidad de Concepción, que acaba de crear el archivo Luis David Cruz Ocampo, un archivo digital con los fondos que tiene la universidad, que no está esto digitalizado, pero al menos está descrito, que no está bien descrito porque confunde la Junta de Beneficencia con la Audiencia de Concepción, equivocándose en 2 siglos, pero yo pedí que lo rectificaran. Y también nosotros en el archivo tenemos algunos tomos de esto porque, como la Junta administraba el cementerio, en el cementerio está la documentación. Pero ese es bien interesante. Hoy día no se puede revisar mucho por lo que está pasando, pero cuando se abra es una fuente estupenda para hacer la historia del manicomio, del hospital, de la casa del hospicio, y por supuesto también del cementerio. La siguiente. Las cosas más curiosas, hay por ejemplo, hay una boleta, si no me equivoco, de una sombrerería elegante llamada de Pablo Giró, en la calle de Comercio, que hoy día es la calle principal de Concepción, la calle Barros, y que el administrador del cementerio está adquiriendo un sombrero de pelo para cochero, con inscripción cancelada. O sea, porque el cochero usaba su guante blanco, su sombrero de copa, el mismo cementerio tenía unas caballerizas y unos coches de primera, segunda y tercera para los funerales, que no eran baratos porque como el recorrido era largo, el transporte era incidente, y entonces tenía que ir muy elegante. El cochero, todo eso se puede encontrar en la documentación a que le hago referencia. La siguiente. Bueno, muy sumeramente, porque el libro que escribí sobre el cementerio va a tener como 300 páginas y por ahí escrito 2000, si en realidad hay temas infinitos, porque la historia de una ciudad, como les decía. Algo que toco solo sumeramente es, por ejemplo, algo que les debe interesar mucho a ustedes, que este conflicto que enfrentó al obispo Salas con el gobierno de la época por la muerte del coronel Manuel Señor Topazo, un patriota muy querido en Concepción, masón, que murió en pecado en la casa de su concubina, desatando un conflicto que derivó finalmente en la década siguiente, porque esto fue en 1871, en la ley de cementerios laicos. Entonces, cuando fue enterrado, hubo mucha resistencia al obispo y finalmente se forzó la puerta, se echó abajo el cementerio, 3000 personas fueron al funeral, incluso mujeres, dice la prensa, cuando las mujeres no iban a los funerales, y finalmente con una suscripción popular se le hizo una hermosa columna que está ahí, que tenía un angelito arriba, que yo encontré una foto del año 44 en un diario antiguo que la publicó en el libro, pero que este mausoleo estaba en el suelo y tuvimos la alegría de poder ponerlo de pie, levantarlo, el año 2013, cuando yo asumí esta función, y después hemos hecho recreaciones históricas con actores, que Carlos es el que lidera el tema ahora, pero ahí está, por ejemplo, un funcionario nuestro, que es el jefe de patio, que ha accedido a ser un actor en estas representaciones, y ahí aparece como Manuel Sañarto explicando por qué no quiso escuchar al obispo y decidió morir en pecado. Todo esto ha sido muy bonito para el público y ayuda a que el cementerio dialogue con la ciudad y sea un espacio de cultura, un museo a cielo abierto, y no solamente un lugar inerte de lo privado. Todo se hace con mucho respeto, pero creemos que el cementerio merece también el reconocimiento de la ciudad como un gran lugar patrimonial. La siguiente. Curiosamente, esa tumba es de un personaje que todos deben ubicar. Ese es Fernando Baquedano, el padre de Manuel Baquedano. Fernando Baquedano, un personaje muy querido, por supuesto, prócer de la independencia, eh, y su hijo, que también tuvo una gran carrera militar, es aquel cuya estatua acaba de ser retirada de la Plaza Italia. Ambos se enfrentaron en bandos opuestos en la Revolución del 51, ¿no es cierto? Y finalmente General Baquedano falleció en Concepción en 1862 y fue enterrado en el cementerio. Y su entierro, porque es importante, es uno de los más antiguos, pero ayudó a consolidar el cementerio como espacio de entierro. La gente era muy renuente, decían que el cementerio no tenía cercos, que se metían animales, que los funcionarios criaban chanchos, que se podían robar las cruces de hierro, pero la llegada de personajes prominentes, después de la construcción de algunos mausoleos muy importantes, como el de General de la Cruz y otros más, generaron que el cementerio ya se consolidara como un espacio de la elite, y por lo tanto después de toda la ciudad, como el gran cementerio de Concepción. Tomó 50 años y esta tumba
pero este importante personaje fue muy incidente en que la ciudad se convenciera que su lugar de descanso final tenía que ser, como le llamaban entonces, el puerto de Chepe, como decía Fernando Campos Arrie, en la bitácora de la ciudad marina. Chepe es el puerto final. Entonces esta metáfora del puerto, la balsa de Caronte, se, es perfectamente válida, ya que estamos hablando de un cementerio que está junto a un río, al lado de un puerto y muy cerca del mar. La siguiente. Ya principiando el siglo XX, vean ustedes cómo había avanzado el cementerio en sus construcciones. Claramente seguía el modelo de la ciudad europea, de Père Lachaise en París y otros cementerios importantes donde la élite mostraba su riqueza, su importancia social, mostrando la diferencia hasta en la muerte. Ahí está la Plaza Cardenio Abello, a la derecha, que hoy día tiene grandes árboles, enormes araucarias y, y un busto del filántropo Abello, pero además están estos mausoleos de los cuales ya casi ninguno queda, pero está el de la familia Esquella, que también hay gente que fue importante en la Guerra del Pacífico. Más acá está el de los Martínez, que donde está la esposa de Juan Martínez de Rosas. Más acá está Miguel Zañartu, ¿no es cierto?, el hombre que redactó la Declaración de Independencia, el ministro O'Higgins, que estuvo como embajador en Buenos Aires y consiguió que Argentina reconociera nuestra independencia. Es decir, personajes muy importantes de origen penquista que están en este cementerio, y ya se ve hace un siglo atrás cómo era un lugar privilegiado. Si se ve adornado, lo que demuestra que probablemente esto era la víspera del 1 de noviembre, donde las familias, semanas previas, iban a encalar los mausoleos, a barrer las calles, a poner guirnaldas, porque realmente era una fiesta muy esperada. La siguiente. Vean ustedes cómo eran las romerías. La calle Prat se llenaba de comercios completa, todo era a pie, nada en vehículo, y cada institución se esmeraba en encarnar mejor su propio mausoleo. Era una época de colectivismo, de asociatividad, de cofradías, de mutuales. Todos recuerdan a Lorenzo Arenas, pero hay muchas otras. Los ferroviarios eran importantes, los bomberos siguen siendo importantes, las sociedades mutualistas de obreros, antes que el Estado asumiera la responsabilidad que tiene hoy día, mal o bien, pero se entiende que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la vejez, en la enfermedad. Se pensaba que debían asociarse los obreros, las mujeres, eh, para poder solucionar sus problemas, y uno de ellos era qué hacer después de la muerte, y entonces estaban estos espacios colectivos, estos grandes mausoleos que todavía existen y que tenían expresión muy concreta, muy viva, justamente en cofradías como la que se ve en esta foto. La siguiente. Bueno, entre los grandes mausoleos, ahí está esta hermosa estatua de la Llorona, que era la tumba de Bernardo Vergara, que fue uno de los miembros de la Junta de Gobierno de Concepción, primo de Juan Martínez de Rosa, político, fallecido en 1845, y que tiene este hermoso mausoleo que hoy día, como su tumba se destruyó, está a la entrada del cementerio, y es un ejemplo más de los mármoles que conserva el cementerio, que son muchos menos que lo que tuvo alguna vez por los robos, por la destrucción, pero lo poco que queda es valioso y lo cuidamos con esmero porque tienen la calidad gráfica, pero también el valor estético de esto que estamos observando. El siguiente. Eso va a mostrarles cómo cuando se fue modernizando empezaron a surgir las empresas de pompas fúnebres. Yo en el libro menciono 8 o 10, cuento también quiénes eran los marmolistas, cómo hacían su trabajo, cómo se fueron, digamos, de alguna forma transformando en verdaderas empresas con sede, con filiales regionales, cómo incorporaron después vehículos, las carrozas ya no eran solamente tiradas a caballo, cómo poco a poco la modernidad va llegando al cementerio, que parte como una especie de ciudad blanca en medio del campo y termina como hoy día, totalmente rodeada por Concepción, que es una ciudad conurbada con Talcahuano, una metrópoli formada por 10 comunas, en que este cementerio está quedando en su centro, como una reliquia, ¿no es cierto?, dentro de una área urbanizada, lleno de árboles y jardines, y siempre a orilla del río, que tiene, por supuesto, el encanto que ustedes vieron en la fotografía aérea. La siguiente. Hay mucho que el anterior, que uno podría recorrer. El otro día estaba mirando los mausoleos más antiguos, perdón, los nichos más antiguos. Nuestro cementerio tiene nichos del año 1890. Ya se pensaba en el problema de densificar el uso del suelo para poder ser más eficiente, porque muchos cementerios adolecen de problemas de espacio. Me encontré con este texto que yo creo que
es válido en toda época y demuestra que aunque las personas cambien, los tiempos también, los sentimientos, los valores se preservan. Esos son los antiguos nichos, que muchos cayeron con el terremoto del año 10. La siguiente, pero el cementerio se reinventa. Ahí ustedes ven cómo se ve hoy día, la primera avenida. Lo que ustedes ven a la derecha es el equivalente al muro exterior. Ustedes ven al centro un módulo que se llama el pabellón escalera, lo que prepara el camino para que en el futuro todo el cementerio tenga ahí segundo piso y por lo tanto un muro más alto. Y así como en la ciudad es difícil vivir en casa y hay que vivir en departamentos, parece que en el cementerio está esta opción, u otra más escalofriante, que es la de la cremación. Y nuestro cementerio tiene un crematorio desde 1997, está operativo, y que con el cambio cultural que ha habido, estamos llegando a lo que ocurre en Europa. En Europa, de 4 personas que fallecen, 3 se creman y 1 se entierra. En Chile es al revés, pero cada vez tiene más aceptación esta posibilidad, esta modalidad. Así que esperamos que en el futuro la cremación sea la opción preferida, eh, y estos cementerios se conserven como un vestigio, como un testimonio, siempre bien cuidado, como un gran espacio público de la ciudad. La siguiente. Aquí solamente quiero mostrarles, ya vamos terminando, algunas intervenciones que tuvimos que hacer para salvar, porque esa es la palabra, monumentos que estaban muy dañados. Lo cubre la estructura, pero yo quería ver, para que ustedes mostrar esta foto, para que vean la complejidad del trabajo que se hizo. Cuando yo llegué al cementerio en el 2013, el único monumento histórico que había era el mausoleo del General de la Cruz. No voy a decir quién fue él, pero ustedes saben que fue intendente de Concepción, general de la Independencia, y fue el líder de Concepción en la Revolución del 51. Bueno, su mausoleo, precioso, que es uno de los más antiguos del cementerio, en 1863, estaba a punto de desplomarse, a punto de caerse, estaba todo abierto, y yo temblaba porque cada vez que había lo que se llama una réplica del terremoto, a las 3 de la mañana, yo llamaba a ver si se había caído o no, y si se caía se iba a quebrar entero. Tuve que pedir permiso al Consejo de Monumentos Nacionales, por supuesto, para hacer esto, y se demoraban, así que les tuve que mandar una carta con un ultimátum que si no lo aprobaban, la responsabilidad era de ellos, me la dieron, y finalmente intervenimos, lo desarmamos y con apoyo de gente de Bellas Artes fuimos capaces de poder, digamos, reponerlo en su lugar, y hoy día está asegurado para el futuro. Hay cosas que se perdieron, hay una estatua que se habían robado hace 15, 20 años, pero lo que estaba ahí está protegido, y entonces el general de la Cruz va a poder estar en su lugar otros 100 años, ojalá, porque ahora quedó bien amarrado, con clavos de acero, con técnicas modernas. Así que ese es un caso de un mausoleo emblemático que se priorizó para rescatarlo. La siguiente. Ahí se ve cuando lo entregamos al público. Quiero contar una anécdota. Ahí está el alcalde de Concepción, que es el presidente de la corporación CENCO, y que apoyaba mucho lo que estamos haciendo, por eso quiero nombrarlo, porque él siempre nos ha acompañado. Pero ahí al lado está el general de la Cruz. eh, y al lado, bueno, el día que se inauguró fue una ceremonia muy solemne, todos sentados en el cementerio, cerca del monumento, listos para destaparlo. Aparece a caballo el general de la Cruz contando su historia, y de repente se levanta un personaje que estaba con un abrigo dentro del público, saca el abrigo, llama al Bulnes, que le increpa, que es traidor, y empiezan a discutir sobre el pasado, y empiezan a agarrarse a gritos, todo el público está espantado, después se da cuenta que esto es una representación, trato de mediar entre ellos, y la cosa termina en que todo el público grita junto con ellos: viva Chile, viva Concepción, viva el General de la Cruz. Y así entonces vuelve el pasado a contar su historia, porque el sentido de esto no es solamente limpiar mármoles viejos, sino dar a la historia un nuevo sentido, para un público que tenía curiosidad e interés y estaba marginado, y que ahora ve que en el cementerio puede encontrar algunos elementos del pasado penquista que no están en ninguna otra parte y que merecen conocerse. Así que esto es un recuerdo del día que esto se inauguró. La siguiente. Ahí tiene otro caso interesante. Ese es el mausoleo de Minio González, que está en un lugar muy privilegiado, a la primera avenida. Esta foto del 2008 es un gran monumento neoclásico, donde está enterrado el general, pero también está enterrado sus 2 mujeres, porque él estuvo casado, y su mujer falleció, se casó con la hermana, después con la viuda, algo que se usaba en la época, ustedes genealogistas lo saben mejor que yo, y por lo tanto él, que fue intendente de Concepción y sobre todo comandante del batallón cívico movilizado de Concepción, que estuvo en la Guerra del Pacífico y que fue clave en el triunfo de Huamachuco, que fue la batalla que definió la guerra en la campaña de la Sierra, tenía este lugar de honor, y que quedó terriblemente demolido en el terremoto del 2010. Veamos la siguiente, creo que hay una foto en que aparece destruido. A ver, así quedó.
Yo estuve ahí el año 2010, porque yo presidí el Comité de Rescate Patrimonial del Biobío, recorrimos toda la región tratando de salvar monumentos, lo logramos en algunos casos, en otros no, y ahí saqué esta foto del cementerio del 2010, y quiero decirles que cuando volví yo, el 2013, estaba igual, porque para que ustedes, digamos, lo saben, los mausoleos son espacios privados y son responsabilidad de las familias, y el cementerio lo que puede hacer es limpiar los espacios comunes y echarlos abajo y devolverlos al comercio si es que no tienen reparación o si las familias no aparecen. Y entonces ese es un incentivo perverso para vender nuevamente el terreno y recuperando, y al recuperar el terreno entran al comercio y un gran negocio. Entonces, por lo tanto, las leyes del cementerio son muy perversas para cuidar el patrimonio. Entonces me encontré con esto y cuando yo me hice cargo el año 2013 estaba igual, pero mi regla fue no, no sale nada más, no se demuele nada más. Y esto quedó congelado en el tiempo y la pregunta era, ¿qué hacer? Porque no se podía reconstruir, habría costado $1.000.000, quizás se habría destruido, habría sido un falso histórico, tampoco lo íbamos a demoler. Finalmente, esto es lo que hicimos con acuerdo de los arquitectos. Miren la siguiente, a ver. Decidimos conservarlo in situ, lo pusimos en valor, lo aseguramos, se puso una placa que explica bien quién era él, el valor del monumento, y esto hoy día se puede incluso visitar, se puede subir, y está al frente del Ágora, que es un pequeño anfiteatro que hicimos para dar inicio a los tours, y hoy día, en realidad, ¿cuáles son los valores patrimoniales que este mausoleo rescata? Primero, por supuesto, el personaje, con su importancia para la ciudad como intendente, para el ejército como comandante del batallón Concepción. Luego, esta arquitectura neoclásica de grandes proporciones, que no existe en la ciudad, pero uno se la puede imaginar viendo el cementerio. Pero tercero, lo que representa este mausoleo es lo que le hace un terremoto a una ciudad, que en el caso de Concepción es muy evidente, porque Concepción es también la ciudad de las 7 catedrales, destruidas en sendos terremotos a través de casi 5 siglos. Entonces, en el fondo, esta es nuestra torre de Pisa, nuestra torre inclinada, que a ustedes les puede parecer obvio, pero hoy día ya han pasado más de 10 años del terremoto y cualquier niño que tenga menos de 15 años, no tiene ningún recuerdo del terremoto, y este es el lugar donde uno puede ir a conocer y tomar conciencia de lo que le hizo al Concepción neoclásico el terremoto 39 y lo que le puede hacer a una ciudad si no está bien construida y bien preparada. Así que es un lugar muy visitado, es muy interesante, y es lo que pudimos hacer, porque el sentido de restauración no es solamente volver las cosas como eran, sino también reconocer en la reparación el paso del tiempo y los eventos que puedan ocurrir, en este caso, un gran terremoto. La siguiente. Bueno, Pedro del Río es uno de los personajes más queridos en Concepción, un gran filántropo que donó el Parque Hualpén, ¿no es cierto?, que es un monumento histórico. Toda la península de Hualpén es santuario de naturaleza. Él ayudó mucho a la infancia, al ejército, a las sociedades obreras. Él fue un gran donante para el proyecto de Universidad de Concepción y tuvo la tragedia de perder a su señora, Ana Rosa, y a sus 2 hijos, Ana Rosa y Pedro, que están ahí de 2 y 4 años, eh, de la difteria en 1880, los 3 en días seguidos. Fue tal su pena que en Italia, unos años después, encargó este monumento en que aparecen ellos a la edad en que murieron y él como tribuno romano muerto de pena. Es muy notable porque este monumento lo puso en su lugar el año 87 y él murió en 1918, o sea, por 30 años fue al cementerio y se veía a sí mismo de pie y todo el mundo lo veía, y él iba con su señora, que era una rejola, y la señora, muy comprensiva, podía ver cómo él iba a rendirle culto a su señora muerta, pero bueno, la tragedia familiar nunca la pudo superar y entonces decidió legar su fondo a la ciudad y hacer este mausoleo que consolidó al cementerio como un lugar de, digamos, de la élite, y la plaza en que están todas estas tumbas es la Plaza Pedro del Río. Y para el terremoto del 2010 cayó terriblemente, se destruyó, se perdió la cabeza, se quebró en varias partes, pero con un enorme apoyo del Bellas Artes, del Consejo Nacional, etcétera, fuimos capaces de ponerlo de pie nuevamente. Si ustedes van a verlo, van a encontrar vestigios de los daños. Le falta un dedo, porque como no teníamos una imagen del dedo, no se pudo inventar. Quedan también vestigios de los antiguos cortes, pero está de pie nuevamente. Y era una deuda que tenía la ciudad con una persona que hizo mucho por Concepción. Y después procedimos a pedir al Consejo de Monumentos Nacionales que fuera declarado monumento histórico. Como ustedes pueden ver ahí, se aprobó. Lo mismo hicimos con el mausoleo de la familia Castellón, lo mismo hicimos con el mausoleo de Herminio González, que está en trámite, y así pasamos de 1 a 5 monumentos históricos en el cementerio, reflejando con eso la importancia que tiene desde el punto de vista cultural en varias dimensiones el cementerio, tanto
como la misma ciudad. La siguiente. Esta imagen creo que le ha causado dolor a mi amigo Álvaro Castellón, que me pareció que estaba presente entre los asistentes, a quien yo quiero mucho, lo saludo. Cuando yo asumí el 2010, cuando fui al cementerio, encontré esto, que la estatua de Amalia Castellón estaba caída, descabezada y apoyada contra el mausoleo colindante de la familia Ambrosí. Volví en 2013 ya como responsable de la corporación y me conté una cosa peor todavía, eh, la estatua envuelta en enredadera. Esa estatua es obra de Nicanor Plaza, es el mejor monumento funerario de los dos que hizo Nicanor Plaza, nuestro gran escultor, en un cementerio de Chile. Ahí aparece junto a un túmulo que tiene medallones, los rostros de varios miembros de esta distinguida familia que nos dio a senadores, diputados, eh, intendentes, ministros, y también a los fundadores del Diario del Sur, el Partido Radical, pro hombre de Concepción, familia de origen francés, ¿cierto? Que venía por Jean Chatillon y que tiene hasta el día de hoy dignos representantes. Y esto está para perderse. La familia se había llevado la cabeza, que estaba rodando por el suelo, y en un ejercicio de persuasión logramos convencerlo que nos devolviera la cabeza, hablamos con los mejores especialistas, y esa estatua está nuevamente de pie. A ver si está la siguiente. Ahí está. Fue un trabajo de 2 o 3 años, y hoy día está reparada, está nuevamente en su lugar, y es una tranquilidad saber que es así. Y con el apoyo de la familia Castellón y de muchas instituciones, el día que la entregamos estaban los radicales, los masones, la gente del diario, todas las instituciones en las cuales tuvo participación algunos miembros de esta familia, fue declarada también monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. Estamos esperando el decreto de la ministra, pero de alguna manera sabemos que ya está aprobado y está protegida para cuando ya no, yo no esté y hay otra gente, ese estatus le va a asegurar su permanencia. La siguiente. Estamos terminando, en quedar 2 o 3 imágenes. En Concepción, que es una ciudad de gran tradición militar, muchos partieron al llamado de las armas de la Guerra del Pacífico. Primero se unieron a unidades de línea y después se formó un batallón Concepción. Y lograron levantar un gran mausoleo en el año 12, con todos los veteranos de Concepción, que se derrumbó el año 60, y fue tal la destrucción y los huesos que finalmente lo dejaron ahí mismo, cubierto por pasto, y se hizo esta fuente que está totalmente decadente. Y con apoyo de la Corporación de Conservación de Patrimonio Militar, de todas las asociaciones que hay en Concepción, los Cien Águilas, el Círculo Ignacio Carrera Pinto, pusimos nuevamente esto de pie. Ahí está la compañía histórica de Chacabuco, ¿no es cierto?, el día que esto se recuperó. Nosotros hicimos una sala también en la Galería de Historia sobre los veteranos de la guerra. Estamos escribiendo un libro con varios autores sobre el Batallón Concepción, porque la idea de esto no es solamente la conmemoración, el objeto, el fetiche, también es recordar la historia, los nombres de los soldados. Recuperamos 1.404 personas que pasaron por el Batallón Concepción, y todo eso lo vamos a publicar. Todos los días aparece alguien contando que su abuelo, su bisabuelo. Así que es una dimensión más. Yo no soy especialmente interesado en la historia militar, pero me interesa tratar de las distintas dimensiones de la historia regional, tratar de relevarla y darle un lugar de memoria donde puedan recordarla dignamente. Concepción es una ciudad con mucha historia, pero con pocos testimonios por los terremotos, pero también por la desidia, y yo he hecho un grano de arena para tratar de revertir eso, pensando en la historia no solo para los historiadores, sino como una necesidad social de memoria y de identidad que aporta autoestima y con eso potencia un desarrollo autónomo por cariño y convicción. La siguiente, creo que estamos a la última toalla. Bueno, también hicimos ese Panteón de la Patria, donde están los restos. Ahí se pueden ver un copón de Juan Martínez de Rosas y otros próceres que se han llegado ahí, el mismo Miguel Sañartu, Santiago Fernández, que es justamente para tener un lugar de memoria en Concepción donde yo no iría a celebrar, más bien conmemorar el aporte de la antigua provincia de Concepción, de hombres, mujeres, de realistas también, de patriotas, al proceso que hizo de Chile un país libre primero, soberano y luego republicano, y que se había perdido esa memoria, incluso se ponía en duda, y entonces nosotros recordamos los eventos en un par de libros, pero también en un lugar, un espacio donde se pueda visitar, recordar, y todos los días 1 de enero, recordando la fecha en que O'Higgins en su campamento en Talcahuano declaró la independencia de Chile, se deposita una corona de flores por lo menos, y si en pandemia eso se ha detenido, porque las ciudades, así como Los Ángeles lo hace con la elección de O'Higgins como diputado, así como Rancagua lo hace con el desastre, así como lo hace el mismo Santiago el 12 de febrero, tienen derecho a recordar
su aporte, su contribución a un proceso muy grande, muy doloroso, que hizo de Chile el país libre, soberano, republicano, democrático que hoy día disfrutamos. Y eso es el Panteón de la Patria en el cementerio de Concepción. La siguiente. Eso solamente para no olvidar dónde estamos y en qué momento vivimos. El otro día yo voy a reuniones siempre al cementerio porque no podía yo dirigirlo sin ir para allá. O sea, hay que ir también a terreno. Y ahí me encuentro con estos funerales COVID que son menos estrictos que antes, porque antes era entierro inmediato, ahora hay pequeño cortejo, se puede acompañar, pero realmente las medidas son extremas y tenemos la alegría de contar que de 130 funcionarios, 13 se han enfermado, pero ninguno de gravedad y ninguno en el cementerio, todos se han enfermado por contagios familiares y por lo tanto la seguridad es estricta y estamos tranquilos que estamos prestando un servicio a la ciudad en este momento tan dramático en que se puede seguir visitando, todavía se recogen las hojas, se cuidan las tumbas, el cementerio trata de dar un poco de normalidad y y de paz a las personas que lo visitan en momentos difíciles de su vida. Pero cada vez más también las personas que lo visitan con un fin recreativo, cultural, van a colegios, van a asociaciones, adultos mayores. No tanto hoy día se pueden hacer unos hermosos tours virtuales que imagino que Carlos le habrá contado, pero siempre el cementerio tiene algo que contar, uno lee una tumba, descubre algo nuevo. Atrás hay una cruz muy grande. Ese es el mausoleo de la Sociedad del Comercio, que se destruyó en el terremoto y que lo acaban de inaugurar, que quizás le quedó un poco alto, no sé si bien o mal, pero lo importante es que demuestra que hay gremios que están vivos y todavía creen en la sociabilidad, en asociarse y en trabajar por un destino común, incluso más allá de la muerte. Así que el cementerio todavía representa valores trascendentes y vigentes. La siguiente. Esta es la última imagen, solo para mostrarles lo lindo que es el cementerio. En otra época, los estilos más increíbles, estilo egipcio, bizantino, o sea, y por supuesto los más clásicos, románico, gótico o neoclásico, figuraban en el cementerio, tumbas de familia que mostraban un gran orgullo, pero también un cierto gusto, y hoy día nosotros estamos poco a poco, una a una, tratando de recuperarlas, a pesar de que no nos corresponde, porque la responsabilidad es de la familia, pero como Concepción, una ciudad que se ha empobrecido, que mucha gente ha migrado, o familias que han desaparecido, como esto tiene un valor patrimonial que trascienda a interés privado, tratamos poco a poco de irlas recuperando para que se puedan seguir disfrutando, ojalá por muchos años más. La siguiente. Ese es nuestro cementerio. Ahí se puede apreciar entonces el acceso, la plaza al centro, Jardín Bello. A la izquierda está el sector patrimonial. Ahí se ve Emilio González caído, que le mostré en la primera fila. Al fondo está el Parque Concepción, el Cementerio Parque, el Biobío, a la izquierda Cerro Chepe. Esto solamente, yo diría un tercio del cementerio, es más bien el casco histórico, porque les comenté que el cementerio tiene 28 hectáreas, es una pequeña ciudad que tenemos que cuidar para la próxima generación de penquistas, que ojalá elija estar aquí. ¿Ah? Así que eso es lo que yo les quería contar en general, nomás una mirada panorámica de varias dimensiones del cementerio, lo que estamos haciendo. El libro va a salir, yo creo, unos 3 meses más, y ahí es mucho más profundo. Esto es para divertirnos nomás viendo fotos, pero le agradezco su tiempo, su interés, y espero que cuando el tiempo mejore, y sobre todo las condiciones sanitarias lo permitan, todos quieran ir a visitar el cementerio, y nos coordinamos para hacer un tour guiado con los personajes. Mismo Carlos es ahí un gran guía, y así entonces va a ir en terreno este lugar tan bonito y tan interesante para la historia y para la genealogía. Eso por ahora, José, espero haber cumplido su encargo y quedo disponible si alguien quiere hacer un comentario o consultar algo. Mi tiempo es para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Armando, primero que nada. Fantástica tu charla. En realidad, yo por mi parte espero ese libro porque, bueno, los que he leído de tu autoría son todos geniales y más si es del cementerio, que a mí me interesa mucho y a muchos nos interesa en realidad. Y bueno, y además felicitarte porque en realidad el trabajo que estás realizando con el cementerio de manera personal y también a través de la corporación CENCO, que ustedes también han hecho charlas, nosotros hemos participado en una que hicieron donde vino un caballero García, si no me equivoco, de Bolivia, fue hace como 2 años, fue fantástica la charla, duró 2 días, si no me equivoco,
fue como un congreso. Pero el trabajo que están realizando usted y tú en lo personal también es fantástico, realmente la preocupación y el amor se nota a distancia y eso en realidad se agradece porque justamente yo creo que muchos de nosotros vamos a cementerios y nos encontramos con la triste realidad que quienes administran, que generalmente son las municipalidades, no tienen esta preocupación ni este amor, ni siquiera el interés por recuperar. O sea, como dices tú, hay un negocio bien grande detrás de todo esto y claramente se cae tumba, vendamos la tierra de nuevo. Y muchas de estas sepulturas antiguos, mausoleos, qué sé yo, ya sus dueños muchas veces no están, las familias se fueron y ha pasado. O lo otro que el costo de reparar algo o hacerle una pequeña mantención ya se escapa de todos los bolsillos. Entonces, genial que estén haciendo esto ustedes, deberían todos los cementerios hacer lo mismo. Así que muy agradecido, agradecido por tu tiempo y por enseñarnos un poco más de la historia de Concepción. Así que no sé si alguien quiere hacer No, preguntas, gracias a ti por la dejamos... atención. Creo que quizás me alargué mucho, así que no quisiera abusar, pero, No, pero hay en muchos absoluto, temas podríamos que estar hasta podemos ver mañana después en hablando. terreno cuando venga. Y parece que Rubio a veces quiere preguntar algo. Si usted le da la palabra, yo feliz. Sí, Ruby, dale. Dígame. Yo quisiera Ya, decir algo. bien. Oye, maravillosa la charla, o sea, a mí que me hablen de un cementerio es como que me cuenten de mi departamento o de la casa de mis papás. Es mío, es mi lugar. Yo me siento maravillosa en un cementerio. Y muchas gracias, porque saber la parte histórica de un cementerio es complementar el conocimiento. Preguntona que yo alguna vez hice por correo al cementerio, así que te hago responsable a ti. Hay un mausoleo de un pariente que está en total abandono. Yo con otra prima allá de Conce tratamos de ubicar a los descendientes y no los encontramos. ¿Qué pasa con eso? Uno, como pariente colateral, ¿se puede hacer cargo? ¿Puede meter y sacar muertos? No, no es que me los quiera traer, pero tengo otros muertos que meter ahí. No sé, ¿cómo es el tema legal de esto? Bueno, es un tema administrativo que tendría que responder el director del cementerio, pero en principio la ley contempla que solo ciertos parientes tienen derecho y otros no. En principio es así. Y si esos parientes no están, quiere decir que el cementerio que ya no hay derecho a enterrar. Pero hay que ver caso a caso porque si la consulta es muy concreta, a veces con una posición efectiva, con información de perpetua memoria, es posible revivir derechos siempre que corresponda. Así que la pregunta tiene que ser muy en concreto, dirigida al director con todos los datos, y con eso se puede saber en este caso específico cuál es la respuesta. Pero en principio son 3 generaciones y cierto parentesco, porque si no se producen confusiones y conflictos. La ley lo tiene todo previsto, pero le invito a hacer la pregunta formal al director y la responde todas, ¿ah? Así que... ¿ah? Ya, Muy perfecto, experto. perfecto, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hágala nomás. Muchas gracias. Vale, Cuídate, gracias. Muchas gracias, Rubí. Armando, ¿Sí? antes de que la otra persona haga la pregunta y un poco con la consulta de Ruby, ¿es posible que nos compartas el correo del director? ¿O es el correo institucional que aparece en Claro. la página, qué sé yo? Curiosamente, el director curiosamente se llama Ernesto Cruces, así que no puede tener un nombre más adecuado a un cementerio. Y su correo es ecruces, Ya, @semco por la corporación.cl. Es fácil, semco, ya. semco.cl. Y responde todas las consultas, me queda claro. También el cementerio es muy moderno, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene sus redes sociales, tiene su página web, por supuesto, responsiva, tiene un encargado de redes, tiene una red de 70 como, funerarias con las cuales colabora, asesorado muchos cementerios. Otros están la gente de Victoria, me acuerdo ahí, preguntando cómo puede operar, Palos de Chillán. Tiene mucha experiencia el equipo nuestro, así que nuestra corporación nada más antes administraba el cementerio de Chihuayante y el de San Pedro, junto con el de Concepción. Cuando se crearon las comunas, el 95 y el 96, pasaron a ser dependencia de ellos, pero la corporación tenía la experiencia incluso de 3 cementerios. Trabajamos muy cerca de Talcahuano, que también es un cementerio muy tradicional, que son dos en realidad, que parten en el siglo XIX. Quisiera Oye, aquí hay decir, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Sí, Juan. yo No, soy Álvaro Castellón, estoy gratamente sorprendido con toda la información que entrega mi amigo Armando respecto del mausoleo de mi familia, y además de agradecerle por ello, le agradezco por la charla interesantísima y quisiera hacer una pregunta respecto de algo que escuché en la pasada relativo a Penco. Ujú.
¿Está estudiándose, se está escribiendo un libro sobre Penco o ya se publicó? Bueno, Gracias, Fernando. la verdad es que Penco está viviendo una época de oro su bibliografía, porque hasta el año 80 solo existía el libro Todo Penco, Marco Valdés, un texto modesto que se reeditó, pero después el actual alcalde, Víctor Hugo Figueroa, escribió 2 libros sobre Penco, un libro de oro de Penco con muchos datos, con muchas imágenes, que sirvió para recuperar la autoestima y el cariño por la ciudad de los antiguos pencones, de su pasado colonial, pero también de su pasado industrial. Después de eso, mi amigo Boris Márquez ha publicado 2 libros sobre la fauna loza y un catálogo de la loza de Penco, que también ha recuperado esa industria tan potente. Salió otro sobre la refinería de Penco. O sea, se están publicando muchas cosas sobre barrios, etcétera. Podría yo latear con la historia de Penco. Soy miembro honorario de la Sociedad de Historia de Penco, así que está funcionando hace 10 años. Pero en lo que tú preguntas, se hicieron unas investigaciones arqueológicas y ahí Pedro Andrade y otro equipo de arqueólogos publicó un par de trabajos sobre las excavaciones que se hicieron en San Francisco, que no son muy concluyentes, encontraron objetos que son más bien republicanos, pero hay también algunos ladrillos que pueden ser coloniales. Vinieron unos investigadores mexicanos también con equipos sofisticados, tú lo puedes googlear y vas a encontrar noticias de Mercurio, otros lados. Eso por un lado, pero también por otro lado, nuestro amigo Daniel Stewart estudió cuartel por cuartel, o sea, digamos, solar por solar, el antiguo Penco a partir de documentos de Real Audiencia, que tiene General y otro en el Archivo de India, y ha podido reconstruir el poblamiento y todo como fue la ciudad antes del terremoto del 51, del 1751, que se pensaba que no se podía, pero él fue capaz de hacerlo y ese libro esperamos que pueda imprimirse pronto, porque es un aporte para entender cómo la ciudad se fue conformando en ese periodo que parecía que se había muerto la memoria junto con las olas que se llevaron la ciudad. Así que, por lo tanto, ese libro también va a ser revelador y se sigue escribiendo sobre Penco, así que quiero decirte que hay muchos, si tú quieres yo te puedo enviar bibliografía. Yo mismo escribí un libro que se llama La planchada de Penco, aspectos técnicos, históricos y constructivos, con un ingeniero y con un constructor, un libro muy bello, pequeño, sobre el fuerte de Penco, que ahora es monumento histórico, por supuesto, y se va a hacer un centro de interpretación y puedes descargarlo de la página de archivo, el libro con planos antiguos, grabados de época, una linda joyita de libro sobre el fuerte de la planchada de Penco, que es el único vestigio del siglo XVIII que queda en la región del Biobío. Si te interesa ese tema, Álvaro. Claro que sí, muchas gracias. Y te envié un WhatsApp con unos datos de Castellón para recordar algo que conversamos en alguna oportunidad, para que lo tengas presente en tu nuevo libro del cementerio. Perfecto, muchas gracias, lo voy a leer. Gracias a ti, muchas gracias a José y Cristian. Gracias. Les vamos a leer ahora las preguntas en el chat. Primero está la de Omar Acuña. Saludos, Omar, tanto tiempo. Dice, en relación con los terrenos en que se encuentra el Cementerio General de Concepción, ¿la superficie actual es la original o se fueron agregando lotes a medida del paso de los años? ¿Eran terrenos fiscales o existieron otros propietarios que donaron lotes? En síntesis, sobre la propiedad, era un gran paño que en un mapa del siglo XVIII aparece como chacra de los Sañartu. Parece que el dueño era el Hospital San Juan de Dios o los monjes hospitalarios, y en otro documento aparece como dueño de la familia Sañartu. Con los monjes se hizo el trato, el comodato y la donación, y después con la familia Sañartu hicieron algunos arreglos, así que por lo tanto los dueños eran ellos. Partió como un terreno de una cuadra largo por media cuadra, después se extendió una cuadra completa, estamos en 1830, 1840, después se amplió a 2 cuadras más, y ahí el dueño era don Manuel Prieto y Cruz, que casado con Parmenia del Río Sañartu, hermana de Pedro del Río, y él entonces como sucesor de la familia Sañartu Santa María, que era los dueños de este paño, era el dueño del terreno que circundaba el cementerio por 3 lados, y a él le fue comprando el cementerio en varias compras hasta 1910, y a su sucesión, y ahí el cementerio llegó a tener un terreno gigante, yo diría de 45 hectáreas, enorme, pero parte de eso se apropió el año 60 del siglo XX para hacer la población Gaina Mistral, para hacer las poblaciones ahí en Prieto Cruz, y ahí se fue achicando, y quedó reducida a las actuales 28 hectáreas, ¿no es cierto? Y que hoy día es un terreno municipal, porque los cementerios fueron traspasados por el Servicio de Salud, que era el dueño, a los municipios el año 81, y el municipio lo que hizo fue constituir una sociedad, una corporación de derecho privado, que son las corporaciones municipales, que hay muchas ciudades que administran la salud y la educación, no es el caso de Concepción,
En el caso de Concepción, la corporación no administra ni la salud ni la educación. Para la salud está el DAS, y para la educación hoy día están las corporaciones municipales o educacionales, pero solo administra estos elementos culturales, estas bibliotecas, el archivo, el museo y el cementerio, que es lo que yo administro. Soy el jefe de los directores de estas unidades y quiero comentarles con total transparencia, todo está en internet, pero con las ventas del cementerio se financian las 5 bibliotecas, el archivo y el museo que mantiene la corporación. La corporación tiene 130 empleados, lo mismo que tenía cuando yo asumí, no ha aumentado nadie más, pero hay gente cada vez más preparada, hay ingenieros, periodistas, hay arquitectos, y con los ingresos del cementerio cubre 3/4 de su ingreso y financia todas otras unidades que son gratuitas para el público. El cementerio se paga los servicios, el ingreso es gratuito. Y el municipio hace un aporte que es como un 25% del presupuesto, y con eso entonces podemos funcionar y desarrollarnos. Hay una frase en Concepción que dice que la plata mejor gastada del municipio es la de Senco, porque en estos años ha ido mejorando, hemos hecho una serie de obras y que de alguna forma la ciudad las ha sabido reconocer. Generamos un museo nuevo, una cafetería, la biblioteca está muy transformada. Ojalá tengan la oportunidad más adelante de visitarnos. Esa es la realidad sobre el terreno y esa es la realidad sobre la administración del cementerio. Armando, Muchas gracias, ¿cómo Armando. estás? Jorge del Real acá. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? aparece el nombre de Juan, mi hijo, por eso estoy ocupando su computador. Oye, nada más que felicitarte, el agrado de verte y escucharte como siempre, y ver una persona que realmente ama su tierra y la valora cada día más, y poner en valor todo eso merece un aplauso. Así que para ti un gran aplauso. Muchas gracias, Eso. amigo. Tuve una conversación muy grata hace un tiempo atrás y espero que pronto vamos a tener la persona como corresponde cuando esto se pase. Así Y es, pues, estamos esperándolo por aquí. tiene reservado un ejemplar del libro por tus buenas palabras. Muchas gracias. Un Un abrazo abrazo. enorme. A ti. Gracias. Sí. Bien, Macanumo. Mientras transmito los saludos de Sofía Gabriela Martín del Campo Villaseñor, desde Jalisco, México, y leo ahora una pregunta de Mauricio Chamorro. Una pregunta un poco nada que ver con la historia del cementerio. En el futuro quiero hacer tomografías computarizadas del cuerpo completo a los restos de varios de mis ancestros para hacer un modelo 3D de su esqueleto y con eso hacer una reconstrucción facial y corporal, además de conseguir muestras de ADN para hacer secuenciación genética. He buscado en las normativas de cementerios, pero no hay nada claro respecto a eso. Se pueden hacer exhumaciones, pero no hay información acerca de los motivos. ¿Qué hacer en caso de fallecidos muy antiguos? ¿Qué información tendrá respecto al tema? Mauricio, si usted hace la consulta formal, le vamos a responder formalmente con toda precisión en base al reglamento y creo que es lo que tiene que hacer. A Ernesto Cruces, con copia a mí. Y yo me preocupo que le respondan rápida y oportunamente, aun cuando él siempre responde igual sin necesidad que yo intervenga. Y yo no quisiera comprometerme con algo que tiene implicancias legales, pero debo decirle que en principio las exhumaciones solo se pueden hacer por causas legales, no por trabajos particulares. Otra cosa es que nosotros estamos autorizados a donar, digo nosotros, porque me pongo la camiseta del cementerio, a entregar cuerpo a la ciencia, y lo hacemos mucho en las escuelas de medicina para cumplir el avance científico, pero eso se refiere a una finalidad muy específica para destinatarios muy específicos. Lo que hacen a veces los parientes cuando tienen derecho es hacer reducciones. Significa que el cuerpo se reduce, se llega a un espacio más pequeño, pero ahí eso está presente en la Seremia de Salud, etcétera, todo muy formal. No se puede llevar un pedacito para hacer una muestra de ADN, así que veo complejo lo que usted plantea, pero lo invito a hacer la consulta formal porque a lo mejor es una fórmula. Mi director es muy ingenioso y sin jamás poner a la ley logra encontrar soluciones para darle a la gente digamos, el gusto, siempre que esté bien intencionado y sean cosas interesantes. A mí me interesa mucho la investigación científica. Nosotros hemos apoyado 15, 20 tesis de sociología, de antropología, de arqueología, de historia, por supuesto, de arquitectura sobre todo, y por lo tanto estamos muy disponibles para que se investigue los restos desde otra disciplina, porque así nos dan imagen sobre el pasado que no está y los cuerpos pueden contar tantas cosas a veces como los documentos. Así que yo siempre estoy llano a abrir el espacio a la investigación. Así que haga la consulta y ojalá se pueda. Sería interesante lo que se pueda deducir. Como le decía, nosotros ahora estamos haciendo este trabajo con el antropólogo y la historiadora
para estudiar las causas de las muertes de estos niños, pero no tengo claro que seamos capaces de meternos en los cuerpos. Ahora vamos a hacer un nuevo monumento en el cementerio que se llama la Plaza de los Primeros Habitantes, donde vamos a homenajear a los afrodescendientes, a los mestizos, mapuches y españoles que encontraron la misión de la Mocha, que fueron los que venían de la isla Mocha, y que hoy día estaban en una gran iglesia mormona, un templo que hicieron en Concepción, y todo eso se investigó, se levantó con arqueólogos, y nosotros vamos a hacer una memorial a los primeros habitantes de la Mocha, y esos restos fueron estudiados con métodos científicos por los arqueólogos, y es interesante lo que se pudo deducir ahí sobre su composición, digamos, genética. Así que por eso planteé su inquietud, a lo mejor podemos llegar a algo interesante, ¿eh? Eso es. Mire, ahí está Perfecto, Eduardo Saldía gracias. preguntando qué pasó con el buscador de sepultura. El bu- Hay sí, varias cosas que se han exacto. hecho, Sobre Eduardo, eso iba. Una cosa que se hizo, bueno, nosotros hicimos un convenio con Family Search y se escanearon miles de documentos, y en el libro mío va a aparecer el listado de los fondos, y ahora estamos evaluando porque estamos generando el archivo histórico, el archivo del cementerio físico, es una gran habitación que se está catalogando ahora con apoyo de los documentalistas, bibliófilos del cementerio, perdón, del archivo. Estamos haciendo un repositorio documental en el archivo, estamos haciendo un repositorio fotográfico con como 40.000 fotografías, y estamos haciendo un respaldo de las imágenes con la idea de subir a internet quizás la documentación de Family Search, que son miles de documentos. A nosotros no nos sirven mucho porque son estáticos, no podemos seguir registrando en ellos, así que, pero esto yo quiero ver los derechos legales nomás, la privacidad de la familia, para subirlos a internet. Y si la privacidad me hace pensar que no sería prudente, siempre se la puede visitar en el archivo con fines académicos, así que ahí va a haber mucha información probablemente dentro de este año, porque deberíamos inaugurarlo a más tardar en noviembre, para el bicentenario, cuando falten 2 años para el bicentenario del cementerio. El buscador de familias está vigente, pero yo entiendo que solamente hasta los años 60, porque por el tremendo requerimiento que tenemos de trabajo, no voy a decir por qué, pero tiene que ver con un bicho que anda dando vueltas, que implica que tenemos trabajadores en su casa, que son mayores, y no hemos podido seguir escaneando hasta atrás documentos, y creo que el buscador está hasta los años 60. Pero están disponibles los libros, los volúmenes, para el que quiera buscar, y para el que tiene datos concretos y hace preguntas por transparencia o directamente, se le responden todas las preguntas. Así que cualquier inquietud hay que plantearla. Si quiere revisar documentación, le llamo a eso los volúmenes al archivo histórico para que puedan revisar. Así que todo lo que podamos hacer, que sea apoyar investigaciones bien orientadas, no hay ningún problema, Eduardo. Usted siempre ha tenido la puerta abierta con nosotros también, ¿eh? Eduardo, un gran investigador, antropólogo, y nosotros tenemos mucho cariño, escribió un muy buen libro sobre Tomé, ¿eh? Hoy día a la mañana estuve con Reinaldo Gallardo y quería hacer un museo textil en Tomé, así que estuvimos apoyándolo también en ese tema. Eso, don José, pues parece que Sí, esas son Me las gustaría, consultas. me ¿Sí? gustaría Por favor. comentar algunas cosas y hacer una consulta, porque estuve averiguando un poquito sobre epidemias y tú lo mencionaste entre medio de tu charla, que también estás como interesado. Me he topado con problemas de falta de documentación, básicamente parroquiales. En particular estoy en la de 1779, 1780, pero también encontré algunas cosas interesantes de Judas Tadeo Reyes sobre algunas medidas para topar en pestes o cuando hubiera algún problema, digamos. Y una de ellas que me llamó la atención es que había que construir los hospitales, y por eso estaba remirando el mapa de Concepción que habías puesto. Había que poner los hospitales en las afueras de la ciudad, justamente veo el San Juan de Dios a las afueras, y que el viento corriera hacia afuera de la ciudad. O sea, me imagino que en este caso el viento de Concepción debe correr de oriente a poniente, para que los humores del hospital se fueran a la ciudad y no entraran. Y una de las cosas que también decía Juan Tadeo Reyes era que había que tener 2 hospitales. Y no sé si eso alguna vez pasó en Concepción. Uno va con peste y otro va a los sanos, a las esquinas opuestas de la ciudad. No sé si conoces algo de eso. Sí, sí. A ver, cuando se hizo el cementerio quedaba muy lejos de la ciudad.
Y no solo el problema de la distancia, sino que el Cerro Chepe era un tremendo macizo, rocoso, que cortaba cualquier circulación. Porque hoy día se habla del Cerro Chepe, pero antes se hablaba de las colinas de Chepe, porque yo me di cuenta que en realidad, por ejemplo, la calle de acceso al cementerio hoy día es un corte de cerro, que no existía antes, entonces la vuelta era más larga. Por lo tanto, el cerro realmente bloqueaba cualquier conexión entre la ciudad y el cementerio más allá de la distancia. Hoy día no están así porque la ciudad ha hecho vías elevadas, ha rebajado el cerro, ha aplanado calles, pero está realmente aislado. Y el cementerio, bueno, perdón, y el hospital, al hospital y a los pobres. Los ricos llevaban a los médicos a la casa. Los hospitales casi nadie se curaba, tenían un cementerio al lado, los hospitales, y la gente se iba a morir, digamos. Entonces, por lo tanto, eran bien insalubres. Y en Concepción existía este hospital que tuviste, después hizo otro, que era San Juan de Dios, justo donde está hoy día el hospital regional, que es el más grande de Chile, frente a la Universidad de Concepción, pero estaba en Lazareto, así que si uno mira los mapas que mostré, ahí se ve que Lazareto está a la salida de la ciudad, cerca del cementerio. Entonces, mira qué interesante. Cuando si hicieron estos cementerios extramuros, yo les conté el caso de Matías Maestro en Lima, pero también Perlachés, lejos de la ciudad, y aislado. Y entonces, entre medio, se empezaba a formar unas villas modestas, se instalaban hospitales, lazaretos, leprosarios y también comercio menor de flores, etc. Entonces, en el fondo, eso pasó en Concepción, que el lazareto quedó instalado a la afuera de Concepción, a mitad camino al cementerio. O sea, si uno llegaba al lazareto, ya está a mitad camino al cementerio. Ya Y el estábamos listos. lazareto ya estaba listo, que ya está pedido ya. Entonces queda ahí como quien dice en purgatorio. Algunos se recuperaban probablemente, pero eran lugares más bien que no estaban tan pensados en curar al enfermo, sino en la defensa social de la comunidad respecto a la enfermedad contagiosa. Entonces eso es lo que había, leprosario y lazareto, en el camino al cementerio, en tierra de nadie, y que cuando se produjía la muerte, no tener el espectáculo del muerto porque lo llevaban a veces al hombro o en guandos, arrastrándolo por el medio de la ciudad, sino que pasaban piola. Y de hecho, lo más increíble es que esta norma está en Concepción, pero también en Valparaíso. Los traslados al cementerio eran entre 12 de la noche y 6 de la mañana. Está prohibido trasladar cuerpos de día. ¿Cómo iría esta procesión en la noche con los cuerpos en total oscuridad? Una Pero, vela, pero, muchas velas. pero eso lo hacían por seguridad, porque hay menos gente en la calle que se pueda infectar y también por privacidad del espectáculo. O sea, y en el plano que mostré aparece ahí Lazareto, en la salida, casi tomando esa diagonal cementerio. Así que no estaba tan perdido. Hay un trabajo de Leonardo Mazzei sobre la epidemia en la historia de Chile, que está en el Instituto de Chile, que está en internet, que cuenta esos temas, también en el libro sobre la historia de la vida privada de Rafael Fagreo con Gamuri, Sí. también el capítulo sobre la muerte, que tiene un capítulo que se llama Nacer para morir o ir para padecer, sobre los enfermos y las patologías, y también citan ese texto que tú señalas, que es bien interesante. Eran españoles ilustrados que ya estaban pensando en esto cuando Chile colonial agonizaba. Bueno, y aprovecho además de agradecerte la charla, no te lo he dicho, pero la encontré súper buena, muy instructiva. Yo no soy de Concepción, soy de Santiago. Somos, somos contrincantes No, en algún momento, pero súper entretenido porque la verdad es que yo desconocía completamente del tema y cómo se fueron dando las cosas, las edades también de ese cementerio. Estoy pensando en el Cementerio General de Santiago, entonces hay similitudes también hay importantes. similitudes, No, muchas. muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Importante que hermano. te den ganas de visitar, de venir un día para acá y conocer. Esa es la gracia de motivarse, la historia. Las charlas son para motivarse, porque el verdadero conocimiento se logra después a través de la lectura más profunda, pero para que le den ganas a uno. Y todos mis libros, casi todos están en internet porque yo los subo a mi página para compartirlos, salvo los que no tengo los derechos, así que este también se va a subir y ahí se van a poder disfrutar estas imágenes y muchas más. El libro tiene más de 400 fotos, así que esto era, como quien dice, la van premier, y espero que no sea como se hizo hoy día, que no sea, ¿cómo se llama cuando uno le echan a perder la película, le cuentan el final? Spoiler. Que no sea un spoiler, eso. Spoiler. Bien. Marta Alarcón quiere preguntar algo, Claro. porque le demora mucho en escribir. Marta. Gracias. Don Armando, buenas noches. Buenas noches. Gusto volver a escucharlo. Usted habla con la expresidenta de Agrupación Talcahuano Patrimonial. Ah, qué bien. ¿Cómo estás, Marta? Sí.
tuvimos el gusto de estar en un seminario donde usted fue invitado y realmente fue apasionante escuchar, ¿cierto?, lo que usted nos estaba entregando acerca de Talcahuano en esa oportunidad. Bueno, Ya. quiero preguntarle 2 cositas y pedirle una tercera. Ujú. Pero voy a empezar por pedirle la tercera, que nos acepte como, le pedimos amistad como Titpa Talcahuano, y no nos ha contestado, así que por favor, nos honraría mucho tenerlos en ¿Qué nuestro cosa en el grupo. Facebook? ¿Qué cosa en Sí, Facebook? sí, ¿Cómo se llama la sí, un institución? grupo. Se llama Titpa. Claro, yo acepto todo lo que se parezca a historia, pero la verdad yo soy muy poco activo nomás en Facebook, lo Sí, tengo, así pero que para no, que no le publico eche, cosas. ¿Mm? sí, le eche una miradita ahí y nos acompañe. Con Y el por mayor lo menos, agrado leo cosas para aprender, pero publico poco porque un sí, amigo me dijo que si tenía mucho tiempo, leyera el diario, si tenía poco, leyera libros. Esto mismo las redes sociales. No tengo poco tiempo, leo libros y no leo Twitter. Pero con el mayor agrado lo acepto nomás, por supuesto, feliz. ya, ¿Y en qué le puedo gracias. servir? Cuéntame. Mi pregunta es la siguiente. Escuché que acá en Talcahuano, en el cementerio 1 y 2, hubo un incendio en el año 80 y se perdieron muchos registros, ¿ya? Por lo tanto, cuesta seguir, ¿cierto?, la historia de las familias que pudieran estar enterrados en ese lugar del año para atrás, del año 80 para atrás, porque eso se quemó todo. Entonces, escuchaba yo a don José que decía de que depende de la buena voluntad de los párrocos, ¿cierto? Si no dar el acceso a su registro. Entonces yo pienso de repente de que la mala voluntad o el egoísmo o lo que ellos consideren, ¿cierto?, nos resta de la historia, nos quita eso de saber cómo se podría legalmente a lo mejor más adelante ver esa situación. Esa es una de las preguntas. Y Perdón, que segundo, el registro que lo entregar aquí en la iglesia, ¿a quién? ¿Aquí en los cementerios? las parroquias Parroquia, tienen ya, la ya, iglesia tiene los registros, ¿cierto? Cuando se ya. bautizaron y todo, pero ellos a veces no lo comparten, no quieren compartir su información, entonces nos dejan ahí en el aire porque no podemos ubicar los registros que en este caso se perdieron acá en Talcahuano. Y la segunda pregunta, no sé si yo lo entiendo mal, pero dice que una sepultura puede ser perpetua, pero cuando algo le pasa a la sepultura, como el caso del terremoto, y esta se echa abajo y no hay quien reclame, ya no es perpetua. Entonces, no entiendo el término, me gustaría que usted me lo aclarara. Sí, seguro que- Eso, gracias. Respecto a los archivos, yo tengo la esperanza que la iglesia en algún momento va a compartir sus archivos que ya están digitalizados por Family Search y que Family Search no ha podido subirlo de Chile, como ha hecho con los de otros países del mundo, por la posición de la conferencia episcopal. Pero también la iglesia lo hace por prudencia, porque ha habido casos en que la gente hace mal uso, hay reclamaciones de familia, pero a nivel individual uno puede consultar lo que quiera. Yo siempre he ido al archivo eclesiástico sin problema. Lo que no quieren ellos es la difusión masiva y abierta de todo, pero eso es algo que yo creo que es cosa de tiempo que se termine concretando. Respecto al tema de la tumba, es lo siguiente, mire, el dominio, que yo ahora voy a hablar como abogado, es perpetuo a menos que el objeto sobre el cual se ejerce se destruya, porque si tengo mis lentes son míos para siempre, pero si se destruyen, se acaba mi propiedad porque se acaba el objeto sobre el cual se ejerce. En el caso de una casa que usted tuviera en la ciudad de Concepción o en Temuco, si se destruye con un rayo o un terremoto, queda sin casa, pero le queda el terreno. Y por lo tanto, el terreno para vender o para reconstruir o hacer lo que quiera. Pero en el cementerio ahí la cosa es distinta. Y eso es lo que es, digamos, de alguna manera eh, perverso, porque si se destruye el mausoleo, entonces ahí se acaba el objeto sobre el cual se ejerce y el terreno vuelve al cementerio. Esto no es automático, hay que hacer publicaciones, llamar a la familia, etcétera, pero básicamente si se destruye el mausoleo, se destruye la propiedad aunque sea perpetua. Y esto ocurre muchas veces no porque se destruya completamente, pero queda tan dañado que es un riesgo, o bien queda abandonado, está tapiado, y el cementerio entonces publica y lo recupera. Y si la familia no ejerce sus derechos, entonces se vuelve al comercio. Esta es la forma también en que los cementerios pueden seguir teniendo espacio para enterrar más gente que en el tiempo, porque obviamente si la familia nos interesa, ¿para qué el cementerio lo va a cuidar para siempre? Pero también se presta para abusos, porque un cementerio podría echar abajo algo que no está muy dañado, haciendo una publicación en un diario que nadie lee, y después se derrumba un mausoleo que sea reparable. Por otro lado, la ley le impide al cementerio gastar plata en un mausoleo que no es propio, a menos que esté el riesgo, la seguridad comprometida,
porque ¿cómo va a gastar plata un cementerio, sobre todo si es un cementerio municipal, que es público, con plata pública, en un bien que es privado, como sería la propiedad privada, que es la casa del muerto de una familia? Entonces también no puede repararlo. Y por último, entonces lo más complicado ahí es que se producen unas negociaciones espurias que yo he visto, en que hay un tremendo mausoleo, por ejemplo, en el cementerio de Cauquenes, y está un poquito dañado, el cementerio le dice, a repárelo, le cuesta 20 millones. La familia dice, no puedo. Entonces, démelo a mí, dice el cementerio, le pasa un terreno chiquitito, se lleva a su gente, y todo tranquilo. La gente dice, bueno, me sale gratis, perfecto, y el cementerio demuele esta joya que puede haberse conservado, y con eso lo vende y gana un montón de plata. El terreno, cuando yo decidí salvar el mausoleo de Emilio González, perdimos 50 millones de pesos, porque eso vale este terreno si lo vendemos en cubito. Entonces, quiero decirles que el patrimonio no es algo gratis, pero hay que tener una decisión de hacer lo correcto. O sea, porque así, entonces, por eso, entonces, eso, perdón, voy a enchufar mi batería, no me voy a desconectar. Ahí sí. Perdón, hay que tener una decisión de hacer lo correcto, pero no es gratis, porque por eso se destruye, porque hay incentivo económico para destruir. Por eso nosotros hemos intentado hacer un círculo virtuoso entre patrimonio y cementerio, para que la gente valore el cementerio, se entierre más acá o lo visite y con eso se pueda conservar. De hecho, el 20% de las ventas del cementerio se destinan al patrimonio. Entonces, pero eso lo hicimos porque yo me di cuenta cuando llegué que la gente ya no estaba respetando al cementerio, y solo la gente más antigua que tenía mausoleos enterrados ahí, pues todos los nuevos se están yendo a cementerios parques. Entonces había que realmente cambiar el switch, y eso no se lograba ni con publicidad ni con frases radiales, se lograba haciendo las cosas de otra manera, y la gente finalmente nos terminó creyendo, porque hicimos concursos de pintura, visitas guiadas, conciertos, todo con mucho respeto, pero la gente fue al cementerio nuevo, se reencontró con esto, y ahora el cementerio está mucho mejor, lo que significa que los trabajadores están en mejores condiciones, lo que significa que hay plata para el patrimonio, y que a pesar de la crisis podemos estar tranquilos y siempre progresando. Es una tarea eterna, porque estamos hablando de una ciudad, nunca termina, pero lo importante es generar una cultura en que esto ya no se puede demoler, y aunque no estemos nosotros, los que vengan también lo conserven, y por eso también estamos buscando hacer aclaratoria de monumento histórico para darle certeza jurídica a los bienes. Y además generamos pautas constructivas. O sea, nadie puede usar cerámico importado para ponerle a un mausoleo del siglo XIX. O sea, nadie puede hacer una torre de 20 metros donde tenemos un mausoleo de 4. O sea, todo eso está definido, creamos un comité de patrimonio, la gente presenta su proyecto, nuestro arquitecto lo revisa con el historiador, se aprueba o no se aprueba, y se recibe la obra. O sea, nosotros somos como los alcaldes de esta ciudad, y usamos ese poder para el bien, para proteger este patrimonio y para conservarlo para el futuro. En Concepción, que no le queda nada, es importante. Pero esa es la respuesta a la que usted me preguntaba. La respuesta es que si se destruye, vuelve al cementerio, es un incentivo perverso que nosotros tratamos de no caer. Lo último que le cuento, que el día que yo asumí en el cementerio, entré con el director y me dijo, queremos cortar esos árboles que están ahí, unos árboles hermosos, en medio de unas tumbas. Dije, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, bueno, eso nos cuesta 20 millones. Entonces ahí me di cuenta que cada metro, porque todo el cementerio es cementerio, uno puede enterrar gente en las calles, no puedes darle otro destino, pero todo el cementerio, hasta las plazas, todo el cementerio, sí, hay muchos cementerios que se han comido todas las áreas verdes, se han comido las calles, porque ese es el uso que tiene. Entonces, por lo tanto, hay que tener una actitud muy firme para saber hasta dónde llega lo que se vende y hasta dónde se cuida el espacio público, para que siga teniendo la armonía y la belleza que hasta el día de hoy ha tenido. Así que lo próximo te lo puedo decir en terreno el día que vayan a vernos. Con el mayor agrado lo recibo, sobre todo al amigo de Temuco, al amigo José, lo hemos recibido más de una vez, él siempre es bienvenido en Concepción. Y todos los que sean parte de su grupo. Muchas gracias, Armando. Agradecido. Javier Mata expresa aquí una frase interesante. Leo, quisiera, como muchos, esta noche felicitar por la excelente presentación que nos ha entregado el historiador penquista, don Armando Cartes, pero más por el conocimiento, respeto y llamado al valor que sus palabras revelan por una histórica, patrimonial y antigua ciudad chilena como es Concepción, la que bien pudo haber sido capital de Chile. Es la capital de Chile, sí, Santiago es una ilusión nomás. Muchas gracias, Javier. Omar Acuña pregunta de nuevo, en relación con los proyectos de preservación de documentación histórica que realiza el Archivo Histórico de Concepción, ¿existe alguno que busque conservar
y poner en valor registros del antiguo Liceo de Hombres de Concepción? Bueno, el Liceo de Hombre de Concepción va a cumplir 200 años junto con nosotros el año 2023. Y ellos hace rato que están preocupados del tema patrimonial, ha habido profesoras que han tenido iniciativas interesantes y hay una sala patrimonial donde se reunieron todos los objetos, pero también todos los libros de este pasado. Todavía le falta más trabajo y poderlo clasificar, pero al menos está reunido y eso nos da esperanza de conservación. Nosotros lo asesoramos a ese grupo explicándole cómo conservar el material, cómo cuidar las hojas, lo hemos asesorado en exposiciones que han hecho y recientemente salió un nuevo libro con documentos del liceo. El liceo hace lo que puede, podría hacer más, pero nosotros somos sus vecinos y apoyamos el trabajo que hacen sus profesores que ya tomaron directamente esta labor de conservación. También quiero recordar que el Liceo Hombre de Concepción, que debía haber sido el más grande de Chile, porque era como la Moneda, solo que de 3 pisos, no de 2, que debía haber tenido una manzana completa, era el lugar donde iba a estar la Universidad de Concepción originalmente. Recordemos que compartió rector con la universidad, con Enrique Molina, y en el terreno del mismo liceo donde está hoy día la biblioteca municipal nuestra, donde está el archivo, la misma manzana, somos vecinos, y entre medio está el Teatro del Liceo, que es monumento histórico y que recién se presentaron los proyectos para su restauración, así que tenemos mucha esperanza que todo el sector se recupere y cuando llegue el 2023 lo vean en buen pie, aun cuando también hay que confesar que el liceo, que llegó a tener más de 3.000 alumnos, hoy día está realmente decaído, no debe tener ni 500 por la crisis que pasa la educación municipal y a la cual lamentablemente el liceo no se ha podido sustraer. Pero en eso estamos, apoyando al liceo. También el Liceo de Niñas publicó un libro recientemente, o sea, hay mucho interés en la educación. La Católica tiene un programa en que han rescatado archivos del liceo, nosotros estamos colaborando, tenía un gran seminario que se suspendió por la pandemia, pero se han publicado, se han digitalizado revistas de liceos de todo Chile, así que hay, ¿para qué decir el trabajo también de Sol Serrano, la Premia Nacional, que escribió sobre el liceo? La educación pública es un tema cada vez más trabajado por los historiadores, ¿no? Daniel Stuart ahí Perfecto, está muchas preguntando. gracias. Sí, no, Sí, por favor. dice, excelente charla Armando, como siempre, consulta. En el Archivo Nacional hay un tomo de entierros del Campo Santo de Concepción. Consulta, ¿sabe dónde estaba el Campo Santo antes de 1823? En ninguna parte se identifica un camposanto particular. Generalmente se habla de que estaba en calle Colo Colo con O'Higgins, perdona que hay una dirección particular, que no la dicen nada, los que son de fuera de la ciudad, pero en una cuadra de la plaza, en la manzana Los Jesuitas, ahí hay un cementerio importante antes del año 23. Otro cementerio importante está en San Juan de Dios, en esa manzana entre Salas, Terrano, O'Higgins y San Martín. Otro cementerio está justamente donde se instaló San Juan de Dios, en Janequeo, donde está frente a la universidad, donde está el actual hospital, pero no era uno particular. Lo más probable es que ese libro se refiera al de San Juan de Dios, porque ese empezó a funcionar tan pronto como la ciudad se trasladó al actual emplazamiento, y a mediados del siglo XIX se trasladó a Janequeo, por lo tanto, si el libro es tan antiguo, tiene que corresponder a ese que aparecía al extremo sur de la ciudad, ¿no? A ese debe referirse. Después podríamos comentar sobre ese tomo, ¿eh? Eso es. Correcto. Don Francisco Salinas dice, don Armando, lo felicito. Su labor es especialmente importante en una ciudad como Concepción, donde los terremotos destruyeron tanto patrimonio arquitectónico. Tengo una colección de postales antiguas y cuando he mostrado las de Concepción a mis amigos en la zona, me dicen que reconocen solo los nombres de las calles. Bueno, eso suele ocurrir con muchas ciudades. Es que no con muchas ciudades, con Concepción, porque realmente es una ciudad que no conserva nada de su patrimonio antiguo. Yo escribí un libro que se llama Concepción de Antaño, que en realidad se va a llamar Concepción Desaparecido, y que corresponde a la ciudad entre 1869, que es la foto más antigua, y 1839, que fue el terremoto. Y ahora está a punto de salir la segunda edición de ese libro, así que se lo recomiendo y lo pueden bajar la primera edición de mi página, ponen Armando Carter, academia.edu, colección de antaño. Pura fotografía antigua preciosa de la ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque realmente todos los edificios neoclásicos se fueron. Si uno separa la Plaza Armas de Concepción, lo único que queda del siglo XIX es la fuente de la plaza. Todo cambió. Los edificios públicos, los privados, la catedral, digamos,
lo comercial, realmente es una ciudad en que es muy difícil encontrar una continuidad respecto a la ciudad previa, a la ciudad, digamos, moderna. Pero que sí es interesante, Concepción tiene un sesgo modernista que se mantiene, y que algunos creen que partió después del terremoto 39, pero no, hay muchos elementos modernistas del año 30, el Hotel Ritz, por ejemplo, el mismo cementerio, hay muchos mausoleos que son de los años 30, hoy encontramos 3 tomos de, de mausoleos con los planos, con los presupuestos de los años 30, donde aparecen estos monumentos de estilo moderno, anteriores al terremoto. Yo estoy hablando con amigos de Escuela de Arquitectura para que hagamos una tesis sobre eso, porque es súper interesante cómo el estilo moderno llegó a la universidad, ya lo sabemos, pero ahora sabemos que también llegó al cementerio antes del terremoto, y el hecho de que justamente hayan sobrevivido al terremoto prestigió este estilo y ya lo consolidó como el estilo que marca Concepción, y que lamentablemente el boom inmobiliario de los últimos 20 años se está llevando por el suelo esas hermosas casas bote con ojos de buey, que es propia del estilo moderno, ¿no es cierto? Que también, digamos, estuvo presente en Temuco y otras ciudades a partir de los años 40 y 50. ¿No? Veo amigos de la Sociedad de Estudios Históricos aquí también, del Instituto de Genealogía. No, realmente es un buen grupo que juntan. Yo tuve la fortuna de participar la semana pasada y escuchar a Emma Ramón, y la verdad que fue una conferencia muy interesante, del mejor nivel, eh, y muy provechosa, así que qué bueno lo que están haciendo. Ojalá continúen por este camino, cada vez más gente se va a ir sumando. Sí, claramente. Bueno, de hecho, para las próximas semanas ya tenemos, para el próximo martes, a Patricio Díaz, que nos va a dar una charla sobre las memorias del Colinda, que Ya. quien trasladó, ¿cierto?, o trajo a Chile a varios escoceses que llegaron a trabajar a Coronel y Lota. Ah, Sí, así interesante. que va a ser bien Oh, interesante. perdón, puedo Y decir que es muy entretenido ese viaje. ¿Eh? sí, Es sí, muy muy entretenido. entretenido. Por si acaso, no se lo pierdan. Sí, Bueno. es muy entretenido. Y estamos, bueno, estamos haciendo unas gestiones también para que próximamente nos dé una charla. eh, una, es una institución en realidad que encontré hace súper poco, que hace estudios sobre los croatas y sus descendientes en Chile. Bueno, esto fue buscando un poco también para desencasillarnos de la zona sur o centro sur y buscar hacia el norte. Entonces, estamos en conversaciones con un grupito, con unas personas, para que nos den una charla sobre el tema y sobre también afrodescendientes. Y también al final es parte de todo este interés genealógico, y porque también al final han aportado, ¿cierto?, en diferentes maneras a la historia de Chile. Así Sí, que, bueno, van a ver, se vienen buenas charlas, aparte de las que ya hemos tenido, que han sido bastante interesantes. y quedan grabadas, se pueden mirar después las que uno puede asistir. Correcto, Eso es están, importante. sí, quedan grabadas. De hecho, las del año pasado, que fueron 20, si no mal recuerdo, están todas grabadas. Cristian las ha subido a YouTube, así que están todas ahí para verlas y compartirlas también, porque al final hay mucha temática que se ha tratado, y siempre es bueno ver, y uno aprende de cada cosa. Hay un libro, un documental sobre el tema de los escoceses en Coronel, ¿no es cierto? Esa Sí, versión Hay tradicional. un documental, de hecho. es que hay varios que han escrito algunas familias. Por ejemplo, yo creo Hay que una tengo familia que tres. escribió sobre su historia, una familia que Sí, escribió sobre su historia como descendiente. Sí, sí, creo que eran Miller, si no mal recuerdo. Miller. Sí. Sí, y bueno, yo tengo por ahí un ejemplar no sé dónde está, el libro de Juan Macay. Ah, sí, tiene, sí. Sí, Después lo tengo aquí atrás. sí, son bien escasos, creo, pero por ahí Sí. está metido por ahí. Del año 12. Y Sí, también el de Palma. sí, exactamente, son bien escasos. Así que, no, hay harto que escribir ahí. Y bueno, el mismo Patricio Díaz hizo una investigación sobre la familia Sils, que también venía en el Colinda, y por eso es su trabajo sobre el Colinda. Así que yo creo que hay varias personas que están trabajando en esto de las familias que llegaron, los escoceses que llegaron a Coronel y Lota. Sobre Hay los harto, Raby también. ¿Mm? claro, Raby, que publicó un exactamente, informe súper interesante y tiene descendientes. ¿No? ¿Mm? Macay exacto. también.
Macay. Macay también. Hay harto sobre él. Sí, El sí. otro día estuve presentando un libro sobre Baldomero Lillo, que escribieron desde Lota. Contaba que él se casó en Santiago, no en Coronel, ni en Lota. Porque la esposa era hija de un norteamericano que como que lo miraban menos, así que tuvo que casar a Santiago. ¿Ah? Y también era de estos ingenieros que trabajaban en la mina. Es una historia súper interesante la de Lota y Coronel. Tiene muchas Sí, variables pues que hay todavía no harto. se han visto. Sí, pues, hay harto, igual que, por ejemplo, bueno, yo como busco los Fuente Alba, el tronco del ex comandante jefe de la Fuerza Armada, Juan Miguel Fuente-Alba, bueno, yo seguí esa línea hacia atrás y llegué justamente a Cirilo Fuente Alba, que él era Fuente Alba y seguramente para hacer una diferencia entre él y el resto de su familia, porque él adquirió mucha riqueza con el tema de las minas, le puso el guión al apellido, me imagino, porque fue la única rama de él la que siguió de ponerle el guión al apellido, y los hermanos de él no tenían y él, de hecho, él cuando se casa, no era Fuente Alba, pero a su hijo le puso guión. Y así siguió una línea de la que desciende el excomandante de las Fuerzas Armadas. Los hijos se van a sacar el guión. Sí, sí. Y lo otro, Sí. había este Fuente Alba también le llegó un escocés, o inglés creo que era, de apellido Wagner o algo así, no lo recuerdo muy bien ahora, pero era algo similar. Y le hizo un contrato con él y el tipo le arrendó, o sea, yo leí la escritura, le arrendó como en 1850 un terreno para hacer excavaciones a ver si salía carbón. ¿Dónde? Y en Lota. Y él encontró, el tipo encontró y le dijo a Cirilo, y Cirilo le cambió el contrato, entonces le dijo que ahora él tenía que darle un tanto por ciento si él quería seguir trabajando ahí, porque había descubierto que había una mina de carbón, y el Cirilo le cambió todo el contrato, y el tipo, claro, como ya había encontrado el asunto y no podía dejarlo tirado, tuvo que aceptar el nuevo contrato de Cirilo, donde al final el que ganaba más plata era Cirilo. Entonces, ¿qué hizo el inglés? Vio, seguramente dijo, aquí voy a perder, entonces se casó con la hija de Cirilo. Entonces, ahí ya pasó a ser parte del núcleo familiar. Quedó todo en familia. Claro, yo todo en familia, sí, hay cosas bien simpáticas que han aparecido por ahí. Hay de todo un poco. No, sí. La historia es Hablaba, infinita. sí, de lo que hablaban un poquito igual de estos registros del liceo de hombres y todo. Yo acá hace varios años ya, trabajando en el liceo de niñas, hice un día, iba llegando y me di cuenta que estaban echando los libros de clase, los más antiguos los estaban echando a la basura. Así que quise sacarlos del camión porque ya lo estaban echando al camión inicial, que alcancé a tomar uno solamente. Y le dije al chofer del camión que parara para poder sacar los libros que habían echado a la basura, que eran libros de 1902 hasta 1950 más o menos, tamaño Mercurio. Salía un tal Neruda, ¿no? Claro, sabía. Y resulta que eran los libros de hoja de vida de las niñas del colegio, de las alumnas. Y al final tuve que seguir el camión hasta que fue a botar su carga y poder recuperar los libros. Y eso también es parte de lo que pretendo ahora digitalizar con todo este proyectito que quiero darle el tiempo, ¿cierto? Y en el cual también se busca un poco de apoyo para poder digitalizarlo y también compartirlo, porque al final la historia yo creo que de muchas abuelas, de más de alguien de por aquí que está ahí registrada, y hay cosas muy simpáticas en realidad. Interesante. Bueno, yo creo Bien. que ya estamos, ¿no? Arturo, ¿no hay más Ya van a ser preguntas? las 9. No es mi ánimo abusar, para que me vuelvan a invitar alguna vez, Sí. quizás otro tema. Sí. Ha sido un honor, un agrado compartir con ustedes, los felicito por lo que hacen y me sigue sumando cada vez que pueda sus interesantes conferencias. Y José, tú sabes que puedes contar conmigo. ¿Ah? Muchas gracias, don Armando, y agradecido. Nuestro equipo, Viva la Genealogía, le da las gracias, ¿cierto?, por haber participado, aceptado principalmente nuestra invitación y compartir con nosotros este excelente trabajo. Y bueno, esperamos tener el libro pronto y bueno, invito a los demás también a revisar la página del archivo, donde hay varios libros de gran valor histórico Así es. y que se pueden descargar Archivo de manera Histórico gratuita. Concepción, ahí pueden descargar de forma íntegra y gratuita muchísimos libros. Nosotros hemos editado como 25, digamos, con distintos autores.
Y así que muchos libros, otros autores que generosamente han seguido los derechos. Hay como 200 libros regionales que pueden bajarlos para que hagan su biblioteca virtual en estos tiempos. Y aquí usted está invitado a mi casa a mirar mi biblioteca también. Hay muchos libros valiosos. Con más de 6.000. Estoy haciendo la segunda edición de mi libro Bibliografía con más de 5.000 libros sobre la región del Biobío. La primera edición tenía 1.500 entradas, esta va a tener como 6.000, más de 1.000 páginas, va a salir a fines de año. También estoy haciendo libros sobre Lota, sobre bibliografía de Lota, todo lo que está escrito sobre Lota, literatura, gastronomía, léxico, para apoyar al tema de Lota, patrimonio de la humanidad. Hay muchos temas, así que si el bicho no me lleva, pues no me va a llevar sin que logre entregar algunas paginitas más a la imprenta. Así que esté muy bien. Muchas gracias, Armando. Hasta luego, Muchas Armando. gracias, Armando. Adiós a Muchas todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Y bueno, nos vemos en el mismo canal. La próxima semana. Próximo martes nos vemos. Que estén bien. Gracias a todos. Que estén bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Chao.